Bueno, vamos a empezar. Primero agradecerle a Carlos que, bueno, se dio su espacio con tanta predisponibilidad para tener nuestro último encuentro del año. Vamos a ver el año que viene si podemos reunirnos en alguna iglesia. Aunque reunirse en casa no está mal, te digo, tiene sus ventajas también. Vamos a hablar hoy yo lo titulé La importancia de la patrística, que tiene mucho que ver con el libro que escribí yo, que todos ustedes ya lo tienen, que es sobre los primeros teólogos, filósofos, ¿no? Y apologistas del cristianismo. Bueno, ¿por qué la importancia de la patrística? Cuando uno habla de patrística se refiere básicamente a los primeros 7 siglos, ¿sí? De historia del cristianismo, pero se refiere exclusivamente a las ideas de ciertos intelectuales del cristianismo. No se refiere a los hechos, sino a las ideas de estos intelectuales. ¿Sí? Tampoco se refiere a la vida, porque eso sería la patrología. Nos vamos a centrar solamente en los textos que dejaron escritos, ya sea la patrística latina como la griega. ¿Sí? A partir del siglo II el griego empieza a decaer y se empieza a escribir en latín. ¿Sí? Mediado del siglo II ya se empieza a escribir en latín y ahí surgen intelectuales del cristianismo, apologistas, que escriben en latín. ¿Sí? Entre ellos Tertuliano, uno de los más importantes. Bueno, algunos evangélicos creen que la patrística es patrimonio del romanismo o del catolicismo. ¿Sí? Yo me he encontrado con muchos pastores que creen que estos primeros 7 siglos le pertenecen al catolicismo. ¿Sí? Bueno. Es lo que decía la iglesia, padres de la iglesia. Sí. La patrística tiene que ver con los padres de la iglesia, digamos. No todos los que formaron parte del periodo patrístico llegaron a ser reconocidos como padres de la iglesia. Algunos fueron sacados de esa categoría por algún error doctrinal que han encontrado, por ejemplo, Orígenes, que han encontrado algunos errores doctrinales, por eso la iglesia no lo reconoce como padre. Pero también tenemos que la iglesia griega ortodoxa reconoce como padres algunos y la iglesia católica no los reconoce. ¿Sí? También tenemos la divergencia que hay entre los griegos ortodoxos y la Iglesia Católica en Occidente. Pero sí, básicamente, algunos creen que estos intelectuales poco tienen que ver con los evangélicos. ¿Sí? Bueno, ese es un primer error que habría que corregir, digamos, porque digamos que estos intelectuales forman parte de lo que llamamos la tradición de fe. Y si somos cristianos, forman parte de nuestra tradición de fe. ¿Sí? O sea, nuestro legado forma parte de lo que llamaríamos la patrística. ¿Sí? Por supuesto que no consideramos que la tradición sea divinamente inspirada por Dios. Esto es, no consideramos que lo que escribió Justino, o Tasiano, o Tertuliano, o Orígenes, o Clemente, sean divinamente inspirados esos escritos. Ahora, no dejamos de observar que esos escritos ellos lo escribieron tomando como base lo que nosotros reconocemos como divinamente inspirado, las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Por eso tiene valor lo que ellos dijeron. ¿Sí? Es como decimos, como si hoy dijéramos lo que los pastores predican los domingos no es divinamente inspirado, no forma parte del canon, pero sí creemos que ellos se basan, cuando así lo hacen, cuando se basan en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Bien, entonces lo primero que habría que sacar corregir sería que los padres de la iglesia, vamos a llamarle padres, escritores eclesiásticos o apologistas, porque no todos fueron padres, pertenecen a la tradición cristiana, pertenecen a la tradición de fe. Nos pertenece a nosotros que somos cristianos. ¿Sí? Ahora, después podemos estar de acuerdo con alguna doctrina que hayan enseñado o no, por supuesto. Podemos no estar de acuerdo con Orígenes, podemos no estar de acuerdo con Justino. Eso no invalida a estos autores como los primeros que empezaron a escribir sobre el cristianismo. Lo mismo sí. En la escatología va a haber muchas diferencias y algunos se van a alinear con algunos. Exactamente. Vamos a tener milenialistas, antimilenialistas.
No, hay de todo. Y eso es lo rico del cristianismo, ¿no? Porque la idea de que los cristianos todos pensaban igual es una idea que nunca existió, digamos. Desde el comienzo del cristianismo estaban las diferencias muy marcadas. Y entre los intelectuales que tienen que responder a la cultura griega, a los romanos y a los herejías, también tienen divergencias entre sí. Porque el dogma se está construyendo entre el siglo II y III, no está acabado el dogma. ¿Sí? Y en algunas denominaciones el dogma se sigue construyendo todavía, tampoco está tan cerrado. ¿Sí? Y aunque el dogma esté cerrado, dos personas de una misma iglesia pueden pensar distinto, aunque tengan ¿vieron? Cuando uno lee una página web de una iglesia, ¿qué creemos? Y te dice y después cuando uno habla con otra persona dice, no sabía que por ahí no se piensa de la misma manera. ¿Sí? No habría que tenerle miedo a que las personas piensen distinto. Me parece que eso fue la experiencia del cristianismo y de estos intelectuales. Ahora, podríamos condenar a Orígenes porque creía que en el principio Dios creó Nus, podríamos condenar a Justino porque creía en la adoración angelical, podríamos condenar a Arrio porque creía que Cristo era inferior a Dios. Yo no sé qué podríamos hacer. No sé si está en nosotros condenar a las personas porque se equivocaron en alguna forma de entender la Biblia. Ni la Biblia, porque en ese momento la Biblia no era la Biblia. ¿Sí? Estaban los escritos ahí, no estaba en posesión de todos los cristianos porque eran rollos de papiro que medían hasta 7 metros. Imagínate que no es que cada uno tenía la Biblia en su casa. ¿Sí? Entonces, me parece que los fuertes dogmatismos tampoco han dado resultados a lo largo de la historia del cristianismo. Porque cuando vos cerrás, la gente va a pensar igual, va a seguir pensando igual, por más que digan o los eches o los expulsen. A Justino lo echaron, a Orígenes lo expulsaron y demás, pero no por eso se puede terminar con las ideas de las personas, digamos, ¿no? Como se digan, las ideas no se matan, escribió justamente Sarmiento en el Facundo. Las ideas no se matan, ¿sí? También eso se lo decía a los indios, ¿no? Las ideas no se matan, indios. ¿No? Bueno, anti-indígenas, si hubo alguien anti en contra de los indios fue Sarmiento, ¿no? Pero bueno, digo, entonces estamos en un periodo que 7 siglos aproximadamente, en donde los primeros cristianos, siempre hablamos de intelectuales, ¿no? Porque los padres de la iglesia, los apologistas, eran intelectuales. No es que escribían, cualquier cristiano eran los intelectuales del cristianismo. ¿Por qué no pensaban igual muchas veces? Bueno, porque no se conocían entre sí. O sea, la apologética que tiene su lugar en África, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Lactancio, no conocían necesariamente los escritos que Justino escribía en Roma. ¿Se entiende? Porque no es como hoy que nos conocemos todos. O sea, había que viajar largos días para saber qué pensaba el otro y entonces tenemos pensadores que piensan distinto, apologistas cristianos que piensan distinto. Unos hablan a favor de la cultura griega y otros hablan en contra de la cultura griega. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que se ve es que en el ámbito evangélico, sobre todo, que se desestima la lectura de estos autores, porque se considera que no tienen nada que aportar a la fe. Y hoy vamos a ver que ese es un error grosero mal, ¿sí? Porque si ellos que vivieron en la cultura helénica no tenían nada que aportar a la fe cuando leían la Biblia, los textos en griego, o sea, ¿quiénes son los que tienen que aportar a la fe? Los pastores que buscan una palabra en el diccionario para ver qué significa, ellos ya sabían qué significaba la palabra porque era el uso que tenían habitual, digamos. Conocían las filosofías de la época, por eso las podían combatir algunos y otros asimilar. Por lo tanto, me parece que sí, tiene mucho que decir estos autores. Es más, podríamos decir que muchas de las cosas que se dijeron posteriormente a estos autores ya están contenidas en estos autores. Muchas de las doctrinas que después se empiezan a considerar dentro del ámbito evangélico ya están contenidas en los primeros padres. Ejemplo, el justo por la fe vivirá, no es un descubrimiento de Lutero eso. Y eso lo dice San Agustín en el libro Arbitrio, ya enseñaba eso justamente.
ir por la fe. No enseñaba la salvación por obra, digamos, Justino. Pero bueno, yo puse algunas cositas acá para que podamos ver, ¿sí? Primero, muchos de los primeros apologistas eran filósofos. Otro de los problemas que tienen las personas que están en contra de la filosofía. Porque muchos de los primeros apologistas eran filósofos. Pero no porque lo digo yo, ellos lo dicen en sus escritos. ¿Sí? Es más, Eusebio de Cesarea, que fue el que escribe la primera historia eclesiástica, cuando habla de Justino dice el filósofo, ¿sí? Habla de que predicaba en atuendo de filósofo, ¿sí? Por lo tanto, eran filósofos. Y es importante esto, y sí, porque podían comprender las ideas filosóficas a las que justamente atacaban sus escritos, porque conocían de filosofía, si no, no lo podían hacer, digamos. ¿Sí? Es un valor importante. Entonces, pudieron escribir en contra del estoicismo, del platonismo, del epicureísmo, ¿sí? Ya vemos en Hechos 17 donde el apóstol Pablo discute con estoicos y epicúreos en el Areópago, ¿sí? Si bien el apóstol Pablo no era filósofo, pero conocía la filosofía estoica, el contexto. Pero bueno, Justino, al quien decimos que fue el primer filósofo cristiano, concretamente podríamos decir que es Arístides, Cuadrato y Justino, los primeros 3 filósofos cristianos, o 3 pensadores cristianos. Más Justino que Arístides y Cuadrato, ¿no? Que no tiene una posición tan favorable con la filosofía, pero son los primeros pensadores cristianos. En cuanto a Justino, ya lo habíamos hablado, él tiene una posición muy importante porque él dice que todo lo que han dicho los griegos con verdad nos pertenece a nosotros los cristianos. ¿Sí? No está diciendo todo lo que escribieron los griegos, sino lo que los griegos han dicho con verdad. ¿Sí? Entonces Justino sí logra una asimilación entre la cultura griega y el cristianismo. Es el que se encarga de encontrar similitudes, ¿no? Así como los griegos tenían a Zeus, nosotros, es el que se encarga de encontrar similitudes. Muy bien. Entonces, ¿es importante ser filósofo para el cristianismo? No, no es importante, pero muchos de los primeros apologistas eran filósofos. Yo te voy a hacer una pregunta, Sí. quizás muy tonta, pero hoy un filósofo es definido filósofo porque estudió en la facultad de Sí. filosofía y ¿qué lo definía como filósofo? No, y porque eran... no es definido así. Justamente el que estudió en la facultad de filosofía se lo llama profesor de filosofía. Bueno. No se le dice filósofo. En cambio, el que egresa a la facultad de psicología se le dice psicólogo. Claro. ¿Y por qué? Al profesor que egresa a la facultad de filosofía se le debería decir filósofo, pero no le dicen filósofo, porque la idea de filósofo está asociada a aquel que crea un sistema filosófico. Los filósofos son, los demás son profesores de filosofía, porque enseñan filosofía, pero ellos no la han creado esa filosofía. Por eso a nadie le dicen filósofo cuando egresa a la facultad de filosofía. Claro. Pero tampoco se le debería decir psicólogo, porque el psicólogo tampoco inventa ningún sistema. Claro. Hace terapia con los aprendizajes de psicólogos. Pero bueno, claro, no sé por qué hay esa división que hay, ¿no? Yo siempre me defino como filósofo, Claro. ¿sí? Y todos me dicen, no, ¿cómo filósofo? Me asocian con Kant, con Hegel, no puede ser filósofo. No, bueno, pero el filósofo es el que ama la sabiduría. Esa es la palabra etimológica que dice amante de la sabiduría, por lo tanto, el que se dedica a la filosofía es filósofo, ¿sí? Y después cuando uno dice cristiano, ahí se complica. Ajá. ¿Sí? Cuando dice filósofo cristiano se complica. Se complica en las dos partes. En la universidad los filósofos no ven bien que alguien sea cristiano. Y en la iglesia no ven que un cristiano sea filósofo. O sea, que Bueno, pero en una época psicología tampoco. Ahora está mucho más aceptado. Está más aceptada la psicología, pero la filosofía no. O sea, la psicología abrió un marco dentro del ámbito evangélico, aunque no todos, porque algunos pastores están diciendo cómo le van a consultar al psicólogo en vez de consultarle a Dios directamente, o por qué no le piden a Dios para resolver su problema. Hay algunos. Yo escuché, bueno, más ni menos el Anderbieta donde voy yo, hace un par de meses atrás, predicó eso, ¿no? No el pastor que el pastor que yo lo llevé a la fe hace más de 30 años, sino el que trabaja con él, tiene ese perfil muy anti todo, digamos, ¿no? Lo dijo él.
Pero es contradictorio porque hace una semana invitaba a un psicólogo para la reunión de matrimonio. ¿Para qué? Para la reunión de matrimonio. Por un lado está en contra y después invitan, es raro todo. Pero bueno, lo que sí está más abierto el tema, en el ámbito de la psicología. El de la filosofía todavía no. Y en la respecto a filosofía, en un curso que hicimos hablaron bien de la filosofía, en un me enseñaban Sí, se está abriendo un poco más, muchos Bueno, ojalá. ámbitos, incluso hasta de los hermanos libres. No, los hermanos libres son más abiertos que los bautistas. Por lo menos que yo conocí, ¿no? Los bautistas son más cerrados a todo lo que es, sobre todo la filosofía. Pero bueno, acá no se trata de ser abierto o cerrado, se trata de ver qué dicen los textos escritos, los testimonios que nos dejaron los autores, y por qué ver esa incompatibilidad entre ser cristiano y filósofo cuando hemos tenido filósofos cristianos. ¿Cómo los llamaríamos si no a estos filósofos? ¿Qué le diríamos? ¿Eran cristianos que hacían filosofía? O sea, de hecho muchos cristianos primero fueron filósofos, después se convirtieron al cristianismo. Por ejemplo, Justino. A mí me parece más que fue un movimiento que debe haber empezado al principio del siglo pasado, con toda esa onda de desacreditar el conocimiento, la ciencia, la modernidad, ¿no? Entonces todo lo que tuviese que ver con el conocimiento se rechazó, y en las iglesias evangélicas pasó mucho eso. Sí. ¿Para qué tenés que estudiar? ¿Para qué tenés que leer? Vos tenés que tener fe y ya está, ¿no? Sí. Que eso es la posición de Tertuliano, la que asume Tertuliano. Claro. Ceda curiosidad a la fe. Eso se dio mucho en las iglesias. Sí, se dio bastante. A ver, muchas veces lo he comentado, a mí me dijeron que mi problema era que yo pensaba. No. Yo decía, bueno, pero es lo que me hace humano. Si no Y el problema de ellos es que no piensan. El problema es que no piensan. Y sí. Bueno, pero eso hubo iglesias muy cerradas, ¿no? Sí. Y eso no pasa, ese tipo de control no surge, no sé, quizás evaluándolo hacia nivel social, por el temor de que se dio tanta predominancia también desde las universidades y todo al hombre, y se dejó de lado quizás a Dios. Entonces, por temor en las iglesias empezaron a cerrar, pienso yo, ¿no? Que fue como... Sí, puede ser, sí. El humanismo también puso en el centro al hombre y desplazó a Dios. Es que el centro del cristianismo es el hombre también. Eso es lo que no... Yo creo que el centro del cristianismo es el Dios hecho hombre. O el Dios sí. El Dios hecho hombre sí. Pero yo digo en el pensamiento religioso, ¿no? En el propósito. En el propósito de Dios, el centro es el hombre. Sí, el que vino a buscar lo que se había perdido. A mí me pone mal, por supuesto que lo entiendo, ¿no? Porque es una cuestión de denominación, pero decir que los cristianos estamos en contra del humanismo, ¿no? Si los que más tendríamos que valorar al ser humano, por ser una creación de Dios, seríamos los cristianos, ¿no? Sí, no, a ver, el humanismo fue una... Pasa que el humanismo generalmente tiene como característica del ateísmo. Es ateo, claro. El humanismo... Pero es como que nos robaron la palabra, si se quiere, ¿no? Sí, a ver, bueno, Nietzsche cuando escribe Humano demasiado humano, pues ahora está diciendo justamente lo contrario. Lo propio del hombre es todo lo instintivo, lo irracional, ¿no? No es lo racional, justamente. Cuando él dice el origen de la tragedia fue Sócrates, porque Sócrates inventa el concepto para eliminar lo trágico de la vida. O sea, el concepto lo que hace es racionalizar la tragedia. Frente a la tragedia le pongo razones, la trato de explicar, porque la tragedia es inexplicable. O sea, que se muere un familiar, que la pandemia, que murieron... ¿Cómo lo explicamos racionalmente? Es algo inexplicable. Entonces, Nietzsche es uno de los primeros despreciadores de la razón, ¿no? Pero muchos otros despreciadores de la razón hemos tenido también en el ámbito protestante, ¿no? La herencia de la reforma, ya lo dije 20 veces, pero no fue muy positiva con relación a la filosofía y a las razones en general. Cuando Lutero dice que la razón es prostituta,
A ver, ¿cómo la entendemos? Cuando dice que en contra de los escolásticos dice que las filosofías son meras pavadas o bobadas. A ver, ¿qué quiere decir esto? Entonces ya ahí desde la Reforma tenemos toda una base negativa sobre la razón. Y es verdad, o sea, el hombre no puede alcanzar a Dios por la mera razón. Eso tiene razón Lutero con eso. No estamos en contra de eso. Ahora, eso no significa que el hombre no trate de pensar la fe. Son dos cosas distintas. Sabemos que la salvación es por gracia de Dios, que somos justificados por la fe. Pero de ahí a decir que la razón es prostituta, de ahí a decir que la filosofía no sirve para nada, cuando él era un monje agustiniano, por tanto tuvo que haber leído filosofía, sí o sí, porque leyó los escritos de San Agustín. Por lo tanto es medio contradictorio eso. Yo creo que hay una bajada negativa de la Reforma. Ahora, ¿cómo se condice eso con los esfuerzos de acercar la Biblia al pueblo, con las traducciones? lo que pasa es que acercar la Biblia al pueblo está bien, o sea, pero... Porque tenía, o aparentemente lo que nos llegó a nosotros, como que tenía un intento de que piensen y que no se dejaran someter por la Iglesia Católica en ese momento. Claro, pero que piensen en el marco de lo que está escrito en la Biblia. Ah, claro. No a través de razones de... Sí, eso, o sea, él la germanizó, la adaptó al alemán vulgar, y eso es lo que siempre discutimos, está bien y no está tan bien. O sea, estuvo bien en cuanto que le sacó el monopolio de la interpretación a la Iglesia Católica, pero estuvo mal en cuanto que cualquiera hoy interpreta la Biblia como se da la gana, y en un país como este, libertad de culto, te pone un cartelito y dice pastor fulanito, porque encima son ministerios, no es más iglesia, el ministerio de Pedro, de Johnny, de Luis, ¿no? O sea, no, a ver, hay que entender a Lutero en el contexto, tampoco lo vamos a condenar. El contexto es un contexto de lucha religiosa, y en un contexto de lucha religiosa se escribe agresivamente también. Los textos de Lutero son agresivos, no es que escribe, y los textos contra Lutero también son agresivos. Ahora, estamos hablando de cristianos, ¿no? Que escriben agresivamente de los dos lados, porque a veces nos olvidamos que estamos hablando de gente que dice que es cristiana. Bueno. Y lo que pasa es que ahí es donde se nota la humanidad también, que todos estamos atravesados, el único discurso equilibrado es el del Señor. Y sí, no, a ver. Después es una de cal y una de arena, de cada uno de los que pudieron aportar. Y no hay nadie que en la Biblia todos han tenido sus errores también, ¿no? Porque Pedro tampoco Pedro también era muy impulsivo, qué sé yo, me parece que tampoco hay que obligar a las personas a que traten de darle un marco racional a su fe, porque por ahí ya lo dijimos, hay personas que leen la Biblia y les parece que ya con eso es suficiente, ¿no? ¿Para qué vamos a instigarla a que estudien, qué sé yo? Creo que también hay dones distintos, Dios da dones distintos y la gente se dedica a cosas distintas. Hay gente más práctica, casi por naturaleza, gente que le gustan más las cosas prácticas, no tanto el pensamiento abstracto. También tiene que ver con la forma de ser de las personas también, ¿no? Hay un montón de cosas para analizar. Pero lo que yo estaba diciendo que, como primer elemento, muchos de los primeros apologistas cristianos, entre los siglos II y VII, eran filósofos, antes de aceptar a Cristo. ¿Sí? Y de hecho, la importancia que tuvo en ese momento para la apologética, Claro. la filosofía, porque en el siglo XII es que nacen los apologistas, Exactamente. contestaba intelectuales, digamos, Tal cual. todas estas cuestiones. Sí. Y recién estamos haciendo como una especie de repaso histórico y veíamos también que así como las mismas cuestiones que se presentaban en ese momento, hoy también se vuelven a presentar. Luego requieren también una misma cuestión de respuestas, digamos. Tal cual. Que la misma filosofía hoy en día también puede volver a aportar al cristianismo una cuestión en el aspecto apologético, digamos. Tal cual. Creo que fue la mejor aliada de la fe, la filosofía. Todo lo contrario a lo que hoy se predica hoy, ¿no? La mejor aliada que tuvo la fe cristiana en el siglo II fue la filosofía. Porque justamente, ¿cómo íbamos a convencer a los griegos de que Dios se había hecho hombre, que Cristo había muerto y demás, si no conocíamos de filosofía? Para eso creo que Dios levantó a filósofos, para combatir a otros filósofos y contrarrestar sus ideas, digamos, ¿no? Podría haber levantado a personas que no pertenecían a ese campo del saber. Sí, pero... Ojo que el siglo II filosofía era casi todo,
no es que había tantas ciencias como hoy. Ahí te van a objetar de que la mayoría de la gente en las iglesias no tiene una actitud filosófica, No. no tiene una actitud filosófica, pero yo no puedo negar que gente que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, Sí, que son creyentes, sí, sí, estamos de acuerdo. que entre comillas, dándole la significación que tiene la palabra, son salvos, Sí, ¿no? sí, Y el apóstol Pablo cuando dice las virtudes del hombre espiritual, que vendría a ser del creyente, por ningún lado se habla del conocimiento, de la filosofía, ni de leer las escrituras, ni de eso se habla. Lo que pasa es que ahí Entonces hay una explicación. tampoco podemos llegar al otro extremo y decir que si no tenemos una actitud filosófica no somos buenos creyentes, no somos buenos cristianos. No, para nada. Los tipos que no sienten eso son personas correctas en el sentido bíblico. Pero hay una explicación. Cuando muere el apóstol Pablo, todavía el cristianismo no había recibido los ataques de los intelectuales paganos. El cristianismo empieza a recibir los ataques de los intelectuales paganos recién a partir del siglo II. Ya el apóstol Pablo había muerto, por eso ahí surgen los apologistas. Y ahí se necesitan intelectuales, porque hay que contrarrestar lo que dicen otros intelectuales. Por ejemplo, cuando Orígenes escribe contra Celso, Celso era un intelectual, era un filósofo platónico. Después tenemos Juliano el Apóstata, que escribe en contra de los cristianos. Después tenemos Porfirio, que escribe en contra de los cristianos. O sea, en el siglo II empiezan a surgir obras que las tenemos para leer, si las quieren leer, de ateos que escriben en contra de los cristianos. Por eso ahí se necesitó de filósofos que salgan a la defensa del cristianismo. En el siglo I había más ataques del paganismo no ilustrado. Atacaban a los cristianos porque se los acusaba de incesto, de canibalismo, ¿no? De cosas, pero no eran ataques de intelectuales que ya empezaban a atacar las doctrinas del cristianismo. Eso aparece recién en el siglo II. El apóstol Pablo no tuvo que combatir con esa gente. Es más, cuando discuten en Areópago, ahí se toca con Estoico de Epicuro y se le ríe en la cara y le llaman espermalogos, charlatanes. Espermalogos, a quien le nacen muchas palabras es un charlatán. Lo acusan de charlatán. Por lo tanto, el primer encuentro que tuvo el apóstol Pablo con la filosofía no fue tan positivo para él. En Atenas encima. Y después, Pablo muere y los que le suceden a Pablo son los padres apostólicos que no están formados en filosofía. Tampoco ni Bernabé, ni San Ignacio, ni Hipólito, no están preparados en filosofía. Recién en el siglo II que surgen los apologistas, ahí empiezan a ver la apologética cristiana. Porque muchos de esos apologistas ya eran filósofos, ¿sí? Otros no, por eso digo, por ejemplo, Tertuliano era abogado, pero Tertuliano habla en contra de la filosofía, ¿sí? ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver la iglesia con las academias? ¿Qué tiene que ver? Tertuliano es una persona rupturista, digamos, pero otros tantos están a favor, Atenágora, Justino, Clemente, Orígenes. Se puede decir que es un cambio en la cultura, digamos, así como hoy también, ¿no? Te sirve para introducirte dentro de esta cultura también, digamos, ¿no? Porque así como en esa época esa cultura tenía su filosofía y su forma que impregnaba también el cristianismo, hoy en día hay toda una cultura, estamos nombrando a Nietzsche, a un montón de filósofos, de cuestiones que a veces ni siquiera se dan cuenta los cristianos, que está dentro de la cultura cristiana, y que al desconocer eso, uno lo adopta, tal vez sin conocer, ignorando ese hecho, digamos, ¿no? De hecho, me parece que conocer, como conocen los apologistas, y conocer hoy todas estas cuestiones, lo que hace es tener conocimiento de esas cosas, pero también moldear la cultura, ¿no? En ese sentido, digo yo. Por eso creo que es importante, digamos, ¿no? La salvación de uno es importante y se da. Pero después, ¿cómo queda cuando uno tiene que entrar en la cultura? Cuando uno se convierte y recién se convierte, porque eso yo lo digo en mi caso, ¿no? Cuando uno se convirtió y entraba en una cultura, entraba en una universidad, entraba con gente que tiene otra forma de visión o otra forma de vida. ¿Cómo hablas con esas personas? ¿Le vas a decir, no, porque la Biblia lo dice? No, eso no porque... Que uno cree que es cierto, ¿no? Obviamente, desde su cosmovisión y desde su cultura, cree que eso es cierto, pero alguien que, o por ejemplo con otra religión, ¿cómo se explicaría eso? Creo que en ese sentido es importante, digamos,
este tipo de conocimiento, digamos, ¿no? No para la salvación, porque como decíamos, la salvación es interior y es personal, digamos, pero sí es importante para cuando uno atraviesa y se encuentra con otra cultura o con otras personas, digamos, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, hoy tendríamos que hacer apología, porque tenemos que defender el cristianismo frente a ataques de todo tipo. Todas las leyes que se aprobaron hoy que van en contra de la familia, la ley del aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, todo ese paquete, tiene que haber personas que se levanten, digamos, y personas que se levanten para contrarrestar cualquier tipo de doctrina que hoy atenta contra los valores del cristianismo. O sea que no solo de la filosofía, de otras ciencias que también contribuyan para defender la fe cristiana. No porque defenderla, porque sí, hay que defenderla. Yo cuando dije la otra vez la frase de Pulsion, la Biblia como un león basta soltarla para que se defienda sola, yo dije, me pareció una tontería hoy en la iglesia que me invitaron, y justo el domingo anterior había predicado el pastor sobre la frase esa. O sea que era como que fui a decir algo totalmente distinto a lo que le habían enseñado, digamos. Me parece que no es como un león la Biblia, basta soltarla para que se defienda sola. Tiene que haber apologistas. Porque si no, que me expliquen que la Biblia no estaba en el siglo II. O sea, que iban a soltar, no había ningún león ahí para soltar. No estaba compilando el texto que tenían formando parte del canon. Pero sí había apologistas. ¿Sí? Entonces, o sea, la apologética no compite con la Biblia. Porque a veces como que si estuviera compitiendo con la Biblia. No, la apologética toma de la Biblia para poder presentar razones de fe. No son dos cosas distintas. Ningún apologista cristiano está en contra de la Biblia. Si no, no es apologista cristiano. ¿Sí? Lo que por ahí un apologista cristiano está en contra con la simple lectura de la Biblia. ¿Sí? Una lectura muy superficial de la Biblia. Porque esa lectura superficial no nos sirve para competir en el marco de las ideas con otra persona que tenga otra cosmovisión. ¿Sí? Porque, como dijo Luis, si la otra persona dice, no, yo no creo en la Biblia, entonces no podemos discutir más nada ya. Si nuestra lógica sería solamente memorística, mecánica y versiculista, cuando la Biblia sabemos que no tenía ni versículo ni título al principio, que era en griego, koineto, sin separación encima, entonces cualquiera que nos quite la Biblia de por medio nos eliminó ya. Nos eliminó. Porque no creo en la Biblia, listo. Bueno, después tenemos que empezar a argumentar por qué la Biblia es la palabra de Dios, cuando nuestra finalidad no es esa. Nuestra finalidad es que conozcan a Cristo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se sabe muy bien por qué algunos están en contra de la filosofía, porque se dicen, porque hay filósofos ateos. Sí, está bien, está bien, pero eso no significa que estés en contra. Poder leer a los filósofos ateos y tratar de encontrar respuestas vos para poder hablar con ese filósofo ateo. Ya sabemos que no todos los filósofos son cristianos, no es ninguna novedad. Hay ateos, marxistas, existencialistas, de todos los colores. Y todos los cristianos son cristianos. Sí. Y no todos los que dicen ser cristianos tampoco lo son. Entonces, ¿qué hacemos? No leemos nada, decimos, no hablo con él porque no entiendo. Y bueno, sí, es la tarea más fácil. Pero a propósito de eso, asimilación y rechazo fueron las dos opciones que tuvieron los primeros intelectuales. Asimilar la cultura pagana y tratar de encontrar similitudes con el cristianismo, Justino, Atenágoras, ¿sí? Orígenes, Clemente, y la otra opción fue rechazo de la cultura pagana, Tertuliano, ¿sí? Tasiano, que escribe el discurso contra los griegos. Bueno, Tertuliano, ya que escribe casi todas las obras, está en contra de la filosofía, ¿sí? Entonces teníamos dos perspectivas. Y hoy también sigue habiendo las dos mismas perspectivas. ¿Sí? Los que dicen que todo lo que está en el mundo es todo malo, solo lo único bueno es la Biblia, y los que dicen que hay cosas buenas que se pueden tomar porque recurren a la enseñanza de Justino. Todos los que dicen, no lo griegos, lo que se dice hoy, con verdad nos pertenece a nosotros los cristianos. ¿Sí? Tenemos la misma posición hoy, o de asimilación o rechazo. ¿Asimilamos o rechazamos? Me parece que como cristianos deberíamos asimilar aquellas cosas que están a favor de la Biblia y rechazar aquellas cosas que no lo están. Pero no es
La actitud más pasiva es, bueno, rechazamos todo. San Ambrosio decía, la verdad, dígala quien la diga, proviene de Dios. ¿Sí? Porque si es verdad, aunque la diga un ateo, proviene de Dios. ¿Se entiende lo que digo? Siempre sí es verdad, ¿no? Entonces, dígala quien la diga, proviene de Dios. Si no es verdad, no. Por lo tanto, tendríamos que tener una mirada más abierta y no tan cerrada, digamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que los primeros apologistas cristianos no tenían una misma mirada respecto a los contenidos de fe. Tenían formas de pensar distintas. Tertuliano decía justamente, sea la curiosità fidei, sea la curiosidad la fe. No tenemos que andar más curioseando, una vez que vino Cristo ya lo tenemos. Todo lo que dice Tertuliano es lo que uno escucha con cualquier pastor antifilosofía hoy, porque dice lo mismo, no es que dicen cosas nuevas. Tertuliano sería el abogado para ellos, porque tampoco él dice que no era filósofo Tertuliano, estaba mal ligado al derecho. ¿Sí? Entonces, ahí lo tiene como maestro. Por otro lado, me parece que la apologética tiene como finalidad llevar la enseñanza de Cristo a las capas culturales más altas. Porque los apologistas del siglo II llegaron a los lugares más altos del Senado romano. Recuerden que Justino le escribe una apología, la apología primera se la escribe al emperador Adriano. La primera y la segunda, ¿no? O sea, la apologética te sirve justamente para discutir con intelectuales, porque después de todo, con ellos son los que nos piden a nosotros que podamos darle razones de nuestra fe, los intelectuales. ¿Sí? Pero bueno, estas dos actitudes son, y Tertuliano también decía que la sabiduría humana y doctrina de demonios, la filosofía, ¿sí? Directamente, porque él decía que la filosofía había sido creada por el demonio, ¿sí? Y que los herejes tomaban de la filosofía para justamente sustentar sus herejías. ¿Sí? O sea que Tertuliano estaba totalmente en contra. Yo creo que hay una línea divisoria, una misma línea, digamos, viene de Tertuliano a que va hasta Lutero. ¿Sí? Tertuliano el primero de todos, que va hasta Lutero. Porque incluso Tasiano en el discurso contra los griegos no es tan duro como Tertuliano, porque lo que a Tasiano le molesta, si bien pone las contradicciones que existen entre los filósofos, uno dice que el alma es invisible, otro dice que es corpórea. Uno dice, porque Tasiano hace todo ese juego, ¿no? En el discurso contra. Todo esto está en el libro que les digo. Lean el libro, no me leen el libro. Bueno, todo esto está ahí. Digo, si bien pone estas contradicciones, no es tan fuerte, tan duro como Tertuliano, digamos. Y Tertuliano es extremadamente. Ojo que Tertuliano, recuerden que murió teniendo seguidores que se llamaban tertulianistas, porque en la última etapa de Tertuliano se pasa al montanismo, esa secta fundada por Montano, que decía que él era el Espíritu Santo, y después termina teniendo discípulos él, que lo conocemos los tertulianistas. Por lo tanto, de alguna forma Tertuliano termina siendo lo que él mismo ya aparece que se va al mismo lugar donde quiso ir, parece siempre, ¿no? Ese rechazo por todo lo intelectual, porque después llegó a ser discípulo de Montano, que de intelectual no tenía nada. A pesar de que leí el libro de Pablo Deiros en la semana, él decía que el primer movimiento de renovación espiritual, y lo asociaba al pentecostalismo, fue el montanismo. No sé dónde sacó eso, ¿sí? Pero bueno, sabemos que Deiros se fue con el tema de la unción y todo ese tipo de cosas hace un par de años ya. O sea, lo que nosotros llamamos como un hereje importante, Montano, él dice que fue el primer movimiento de renovación espiritual, y es por eso que la iglesia lo persiguió Montano. ¿Sí? Bueno, por lo que sabemos, de acuerdo a los documentos, lo que decía Montano era un disparate total. O sea, que no es que porque era renovación, no. Él decía que él era el Espíritu Santo, que todos los apóstoles ya habían caducado, otra doctrina de Montano que hoy se utiliza mucho, es que la revelación no se acortó, no se acabó con los apóstoles. Y eso es bien pentecostal. Muy pentecostal es eso. Bueno, ahí tenemos al heresiarca, ¿no? Al maestro de la herejía.
Entonces es imposible pensar que Montano haya sido el líder de la primera renovación espiritual que tuvo el cristianismo. ¿Quién fue que dijo eso? Pablo Deiro, que es profesor del seminario de Historia del Cristianismo. No sé si está todavía como profesor, pero bueno, No creo. creo que ya no. Bueno, Fue el rector, ¿no? También. Sí. también, No, debe estar como emérito, pero no creo que siga. claro, bueno. Bueno, pero no parece ser cierto eso que dice, pero también lo dice, bueno, él estuvo metido con la unción, con Claudio Freyson, ¿te acuerdan del proceso de Claudio Freyson? Sí, sí. Bueno, No no tan margen. Se volcó al movimiento carismático. Claro, se volcó al movimiento carismático. Bueno, entonces, dijimos, no hay unanimidad en cuanto a la posición que asumen respecto de la filosofía, ¿sí? Lo que sí dijimos también es que las dos posiciones, que son las mismas que asumen los cristianos hoy, con relación a la filosofía o a la cultura en general, es de asimilación o de rechazo. ¿Sí? Por otro lado, otra característica que puse es que los primeros padres y apologistas conocían el entorno cultural en el que vivían. Conocían el entorno cultural en el que vivían. Esto es algo que los cristianos debemos conocer hoy. O sea, debemos saber en qué mundo vivimos, cuáles son las ideas rectoras, qué es lo que se cree. Ellos lo conocían, por eso podían hacer apologética. Hay una frase de Barth que dice: un buen predicador tiene la Biblia en una mano y el diario en la otra. Exactamente, muy bien. Bueno, eso es cierto. Aparte, justamente yo le puse la inmediatez respecto del fenómeno crístico, hacía que su testimonio fuera una fuente ineludible. O sea, los más inmediatos al conocimiento del cristianismo, a la enseñanza de Cristo, fueron los apologistas. Siglo segundo. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Digo, cuanto más cerca estás de la fuente, tenés un mayor conocimiento de la misma. ¿Sí? No es que Lutero sabía más del cristianismo que Justino. Escribía en griego y leía los textos en griego y discutía con los platonistas, con los epicúreos. ¿Se entiende? Porque hay mucha más distancia, ¿sí? 16 siglos. Eso sería para Paul Ricoeur, ¿no? La idea de la distancia. La distancia del siglo XVI al siglo II es abismal. Son distancias culturales, no solo distancias temporales. ¿Sí? Lo que separa a Lutero de Justino, digamos, ¿no? Entonces, el entorno cultural y el conocimiento, nosotros tendríamos que conocer qué es lo que piensa la gente hoy, básicamente. En qué mundo vivimos. Un mundo más hoy tecnologizado, un mundo más materializado, un mundo más, si se quiere. Ese es el mundo que nos tocó a nosotros. ¿Sí? En donde las ideas filosóficas son tenidas como metafísicas, como cosas que no se pueden probar. ¿Sí? Todo lo que puede ser un enunciado observacional es cierto, todos los enunciados no observacionales son falsos, todas las verdades de fe son metafísicas, por lo tanto todos nuestros enunciados son falsos. Que existe Dios, que existen los ángeles, que existen los demonios, que un Dios se haga hombre, son todas enunciados metafísicos, por lo tanto inobservables, por lo tanto falsos. Entonces tenemos que lidiar con este mundo hoy, ¿sí? Que nos mete a la ciencia como la vaca sagrada de la India. Si lo dice la ciencia, es verdad. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, nosotros no estamos en contra de lo que dice la ciencia. Estamos en contra de aquellas cosas que la ciencia no puede explicar científicamente, pero por eso mismo las elimina directamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos con Lyotard el tema de los paradigmas? De que todas las disciplinas son inconmensurables en realidad. ¿Sí? Es decir, la ciencia es un paradigma, la filosofía es otra, la religión es otra. No hay forma de diálogo entre ellas, porque cada uno parte de principios metodológicos, ontológicos, epistemológicos distintos y llegan a conclusiones distintas. Entonces no hay diálogo. Hoy escuchaba en este programa de Clave para un Mundo Mejor, este programa católico, de las reuniones que están haciendo interreligiosas. ¿Lo conoce el programa de Clave para un Mundo Mejor? No. Bueno, se están juntando distintas religiones, ¿no? Rabinos, pastores, sacerdotes, de la parte islámica también,
Y el lema ¿cuál era? Por la paz. Y sí, porque no tienen nada que ver una doctrina con la otra. O sea, ¿qué diálogo pueden tener si no es por la paz? Porque ¿de qué va a hablar un cristiano o un judío si uno niega a Cristo? ¿Qué va a hablar con un islámico si el otro dice que Cristo era un simple profeta? O sea, es imposible el diálogo en ese sentido. Entonces estas reuniones son para hablar por la paz, ¿no? ¿Sí? También el mundo que nos toca vivir es un mundo sincrético, también en materia religiosa, ¿eh? Estamos en un mundo que no sabemos bien quiénes son los cristianos. Todo es un caos total el que estamos viviendo, pero ese es el mundo que tenemos que hacer la defensa nosotros. ¿Sí? Muy bien. Lo que le puse es que eran casi contemporáneos del fenómeno crístico, de la aparición de Cristo. Los primeros apologistas eran casi contemporáneos. Y eso tiene una ventaja enorme. Seguro conocieron no sé si a los discípulos, pero discípulos de los discípulos. Seguro. Sí, bueno. Pero a mí también sorprende. Policarpo, el apóstol Juan. A mí me sorprende algunas cosas que hoy consideramos como disparatadas que hayan podido decir, o cuestiones doctrinales también, medias extrañas que tenían algunos. ¿Cómo puede haber sido si también estaban como muy cercanos? No sé si por la falta de documentos o de dónde sacaban algunas cosas que también... A ver, las influencias filosóficas que tuvieron algunos apologistas repercutieron sí en la construcción teológica que hicieron, eso es cierto. Por ejemplo, no se podría entender la teoría del nous de Orígenes si no se conociera la filosofía de Plotino en Alejandría. Eso es ni hablar, estoy totalmente de acuerdo en eso. Ahora, ¿por qué decir que lo de la teoría del nous de Justino es tan errada? De Orígenes, digo, sería tan errada. ¿Por qué? Digo, no sé por qué. Uno puede decir, no, porque la Biblia no dice que Dios creó solamente inteligencia y que y distintas inclinaciones que tuvieran esas inteligencias devinieron después en la carnalidad. No dice eso la Biblia. No, en el método literal que nosotros tenemos no, pero en el método alegórico de Orígenes sí. Porque hay dos relatos de la creación. Uno fue creado a imagen y semejanza y otro fue plasmado. Y los dos verbos son distintos. No es lo mismo el plasmado que el hecho de imagen y semejanza. El plasmado es con carne, el otro es espiritual. Entonces de ahí deviene una antropología distinta y una concepción distinta. Está bien, nosotros podemos decir, no me parece un error. Está bien, y ahí admito que ahí está adoptando los modelos conceptuales de Platón y de Plotino más que nada. Eso es cierto. Sí, no sé si, o sea, eso puede estar mal, pero también nosotros tendemos a aferrarnos a doctrinas que capaz de en 2 o 3 generaciones, si sigue existiendo, van a tomar como algo disparatado, y que no nos damos cuenta y respondemos a doctrinas de la Reforma capaz que para nosotros son sagradas, y que más adelante van a ser consideradas también una cosa como, mirá lo que creían por allá en el 2000. Claro, vos decís la evolución del dogma. Claro, no sé si el cristianismo pasa por defender tanto una teología sistemática, pienso, que puede parecer disparatada de acá a 2 siglos, como nos parece algunas cosas raras de la patrística. ¿No? Es decir, el dogma es un fenómeno cultural, entonces lo que creemos es un fenómeno cultural porque se modifica a través del tiempo. Eso es lo que estamos diciendo. No sé, lo tiro. Yo estoy de acuerdo, no tiro la... yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un Lo que pasa fenómeno que- intelectual, además. Lo que pasa es que los tiempos que manejamos para ver esas modificaciones son muy largos. Entonces nosotros pensamos que estamos en un mundo fijo, estable, de ideas estables, y el que no piensa como yo está equivocado, ¿no? Pero eso es en este tiempo. Por ahí dentro de 100, 200, 1000, 2000 años, los paradigmas cambian, el dogma cambia. A ver, que nosotros... No podemos decir que... Yo no puedo decir que no. Yo no puedo decir que no. Sí, a mí me parece que aún el cristianismo como lo conocemos, y yo no sé si no va a cambiar.
No, pero No lo sé que si sí lo podemos recuerdo. decir, porque pasaron 20 siglos del cristianismo, es que las formas puntuales de los primeros cristianos nada tienen que ver con las formas que tenemos los evangélicos hoy. Que hay doctrinas que se practicaban en el siglo I que hoy no tienen nada. Por ejemplo, el diezmo no era en el siglo I lo que hoy se entiende por diezmo. Nada que ver. ¿Sí? O sea, la forma de asociación de los primeros cristianos de acuerdo al lugar y ubicación no tiene mucho que ver con lo que se hace hoy tampoco. Los gobiernos de la iglesia no son como los que hoy se entienden. O sea, cambió mucho. No digo que sea un fenómeno cultural, yo creo que es un fenómeno intelectual. Son los intelectuales los que interpretan el dogma. Bueno, el fenómeno intelectual también es un fenómeno cultural. También, por eso decía, el cristianismo africano no es lo mismo que el cristianismo Exactamente. romano. Exactamente. De hecho, Roma no tuvo grandes apologistas. Exactamente. La mayoría de los grandes apologistas son de Egipto, de los países, de las ciudades más africanas. De Cartago, africana, Cipriano, ¿sí? San Agustín, de Hipona, africano. O sea, mismo los católicos dicen, los grandes apologistas del cristianismo son del lado oriental. Roma pudo dar nada más que a uno, que fue Hipólito Romano, que tampoco su teología fue muy importante, no fue tan trascendente, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión notable, ¿sí? ¿Orígenes era judío? No. No era de origen judío, No. por supuesto es Egipcio. exacto, claro, es egipcio, africano, como Sí, quiera, sí. pero no era de origen judío. No. O por ahí lo que yo, por ahí me pasa, yo estaba pensando en lo que preguntaba él, digamos. Sí. Lo que sí sucedía desde los comienzos a los discípulos, por ahí era el querigma, que es lo que ha llegado a nosotros hoy en día. La digamos. predicación. La predicación y los hechos históricos, digamos. Sí. Pablo mismo decía, ustedes saben y pueden ir a Jerusalén a ver lo que pasó. Sí. O sea, había una transmisión que hoy sigue estando hasta nosotros. Ahora, en que por ahí empieza la distinción, digamos, más marcado, es cuando en el siglo II los mismos herejes, vamos a decir así, aquellos que no creían en lo que creían los cristianos, empiezan a formular sistemas filosóficos o doctrinas, y es ahí cuando tienen que responder. Ante esa forma de responder, obviamente, como todos, uno tiene una forma de intentar responder a eso con su filosofía, desde Egipto, otro puede intentar responder desde su visión en África, por ejemplo, en Grecia, etcétera, digamos. Y ahí por ahí está el tema de por qué difieren, digamos, ¿no? ¿Qué ponemos acá? Se durmió, qué lindo. Tal cual, sí, es que Que justamente. pongamos algunas cosas en el piso y poner el piso, ¿no? Yo lo señalo, viste, como para decir que tampoco no es que es algo anárquico, digamos, el cristianismo, en el sentido de que no existe una forma única No. en la que, o no hay doctrinas en las que todo cristiano no cree, por ejemplo, digamos, ¿no? La resurrección, creo que es una de las cuestiones. Sí, hay doctrinas que se permanece a lo largo de la historia. Para no caer en ese otro extremo, digamos, digamos, ¿no? Sí, no todo es. Pero pensaba, por ejemplo, no sé si vieron hace un tiempo atrás un pastor muy conocido, que es John MacArthur, que dijo en un momento que en Latinoamérica no había cristianos, por ejemplo, y ellos venían como en un esfuerzo a traer la sana doctrina. Y por eso, porque claro, si cristianismo lo entiendo como, no sé, el libro de teología sistemática del momento aceptado como sano, siempre el cristianismo va a quedar como atado al dogma, y el que no está, claro, listo. Y tenemos, qué sé yo, 90% de pentecostales en Argentina que para él era como que no, hay que salvarlos porque... Y claro, ¿por dónde pasa? A mí me quedé pensando en eso, ¿por dónde pasa el cristianismo de verdad? Pero eso tiene hasta históricamente, o sea, los católicos querían, le predicaban a los arrianos, eran cristianos. Claro. Y los arrianos querían convertir a los católicos. ¿Y quién Claro, los dividía? nos predicamos entre nosotros porque claro, de dogma, a ver si lo convenzo. Exactamente, o sea, y así a lo largo de la historia, los luteranos le predicaban a los calvinistas a los luteranos, y los bautistas le quieren convencer a los pentecostales. Sí, pero en realidad no nos preocupamos por pensar respuestas al que no conoce nada, que es capaz lo que hacían en ese momento. Es que justamente por eso los primeros apologistas no elaboraron grandes sistemas ni teológicos ni filosóficos, porque ellos lo que hacían era responder a las dudas que tenían de tanto los paganos como las herejías. Entonces por eso no elaboraron grandes sistemas filosóficos o teológicos.
Hoy tenemos estos grandes sistemas, pero que de alguna manera concentran la cristiandad en determinadas sectas también. ¿Sí? Sectas en el sentido primario de la palabra, ¿no? Partidos, escuelas. ¿Sí? Porque ¿qué son estas formas de entender el cristianismo? Bautista, luterano, hermano libre, pentecostal, anglicano, etcétera, etcétera. Son distintas formas de entender el cristianismo, son distintas escuelas de pensamiento. ¿Sí? Y como vos decís, tenemos la necesidad de convencer a un luterano que no sea más luterano, ¿para qué? ¿Para qué? No sé si los cristianos fuimos llamados a hablarle a las personas que no tienen a Cristo, digamos. ¿Sí? No tenemos que convencer a un luterano que deje de ser luterano, tratemos de convencer a un existencialista, a un marxista, ¿no? A un agnóstico. ¿Sí? Después cada uno que crea, a ver, ¿quién lo va a juzgar? ¿Sí? De hecho, entre nosotros que estamos acá no vamos a pensar sobre el cristianismo igual en todo. ¿Qué vamos a andar convenciendo entre nosotros a ver quién? Creo que eso es muy difícil, porque de hecho, ustedes saben que los primeros grupos de cristianismo eran tres. Estaban los cristianos, estaban los gnósticos y estaban los gentiles, que era el movimiento de Pablo, y entre los tres no pensaban en nada igual. El movimiento que presidió Santiago, y lo sabemos por Eusebio, no tenía nada que ver con el que presidió Pablo. Porque Santiago todavía quería aferrarse a la ley y un montón de otras cosas más. Y Pablo dijo, no hay que circuncidarse, no hay que guardar la fiesta. Y por eso era más fácil el cristianismo paulino en ese sentido, ¿no? No era tan legalista, digamos. Pero después lo que se consideró el compañero para llegar a los judíos. Claro, exactamente, ahí se equivocó también. Digo, las divisiones siempre estuvieron en el seno del cristianismo, y hoy también, pero creo que es inevitable, tiene que ver con la naturaleza humana. Yo creo que, como dice Aristóteles, todos los seres humanos tienen por deseo o naturaleza el deseo de saber. Dice, ¿no? Aristóteles dice, todos los seres humanos tienen por naturaleza el deseo de saber. La metafísica la habla así en el primer libro. O sea, ¿qué podemos hacer frente a ese deseo? Y bueno, hemos probado muchas cosas que no resultaron. Le ponemos un cerrojo, el dogma. El que no piensa así lo echamos, ya pasamos. Le ponemos un cerrojo, que no piensa así lo quemamos, ya pasó. Hoguera, la Inquisición. Le ponemos un cerrojo, el que no piensa así lo condenamos al ostracismo, ya pasó Sócrates, ¿no? Lo condenaba a irse de Atenas y él prefirió morir envenenado. Digo, ¿qué podemos hacer con la gente que piensa distinto? Nada podemos hacer. No tenemos nada que hacer. Lo único que podemos hacer con la gente que piensa distinto, no cristiana, es hablarle de Cristo. Pero los que ya son cristianos, ¿ustedes piensan que Tertuliano fue condenado por Dios porque al fin de sus días terminó en el montanismo? Yo no me animaría a decir eso, no lo sé. Después de las obras gigantes que escribió a favor del cristianismo. Ahora otra cosita, ¿no? Yo soy antidogmático por naturaleza, ¿no? Sí, no, ya lo sabíamos, Carlos. Pero yo creo que si no hubiese existido dogmas, pensamientos cerrados, hoy el cristianismo no existiría. No. Es toda una contradicción, ¿viste? Es decir, si vos querés llevar el pensamiento que tengas, el evangelio, lo que sea, y tenés que adoptar formas dogmáticas y de pensamiento cerrado. Porque si esta... Es más eficiente. ¿Eh? Es más eficiente. Es más eficiente. Más eficiente. Entonces uno dice, bueno, yo digo, los dogmas no, pero sin dogmas no hubiésemos llegado hasta acá, ¿eh? Si sin un dogma rígido, por ahí no hay que matar al otro por el tema de dogma. Pero que lo separe, y bueno. De todas maneras, el dogma tiene su relato secular también. ¿Su relato? Su relato secular, que es el relato de la ciencia. Porque el dogma es cómo el pueblo religioso entiende la espiritualidad. Pero después, secularmente, la ciencia, que son los más conocedores del ámbito secular, tienen su relato de cómo se debería entender la realidad. Y bueno, entonces estás a favor de que tiene que existir los dogmas. Sí, de fe y de razón. Tanto uno como el otro van creciendo, van mutando, van evolucionando, van a veces perdiendo, Exactamente. a veces volviendo. Sí. O se van llamando de otra manera. Exacto.
Entonces es como natural que haya una línea de pensamiento que atraviesa toda la cultura, que va modelando, que va, digamos, haciendo camino Es o toda ayudando una contradicción, porque por un lado vemos que es necesario, por otro lado lo estamos, si se quiere, combatiendo, ¿no? Todas esas iglesias que vos decís, los luteranos, los presbiterianos, todos nacieron por diferencias dogmáticas. Tal cual. Sí, sí. Hoy, con el tiempo, la interacción de una iglesia sobre la otra hace que esas diferencias, no te digo que se anulen, pero se diluyen, se encuentran más puntos en común, y hoy decís, bueno, ¿para qué tiene que haber una iglesia reformada, una iglesia metodista, una iglesia bautista? Pero en su origen eran iglesias distintas. Uno era calvinista, el otro no era calvinista. Sí, sí. Uno era arminiano, el otro era Por calvinista. eso sí, se llega a levantar Ireneo de León cuando escribe contra los herejes, cuando ataca a los valentinianos. Se levanta, se suicida. Porque él decía, el argumento de él era que justamente las sectas se reproducen como hongos venenosos. Si viera hoy el cristianismo, la cantidad de sectas que tenemos, te diría, pero ¿qué pasó? Porque él justamente, el argumento que tenía para contrastar a la secta es que la iglesia era una en todas las partes del mundo. Pero hoy la iglesia, sí, es una, con el nombre nada más, pero después las diferencias doctrinales son abismales. Entonces, digo, no son las sectas las que se reproducen, también el cristianismo se va reproduciendo en cuanto a matices interpretativos. Porque también dentro del catolicismo no piensa lo mismo un tomista que un franciscano, no piensa lo mismo un franciscano que un agustiniano. También los católicos están divididos en escuelas teológicas. Y las divisiones entre escuelas teológicas son divisiones que tienen que ver con el dogma. Tenés el catecismo holandés, que no es igual que el catecismo romano, porque también están divididos, o sea, tenemos un montón de diferencias en el cristianismo, no solo en el ámbito evangélico, el cristianismo en general. Entonces, bueno, me parece que tenemos que aprender a convivir con las diferencias. Yo creo que los dogmas han fracasado, los dogmas, a ver, lo primero que pusieron los cristianos fueron reglas de fe. Y las famosas reglas fidei que habla Ireneo cuando escribe en contra de los valentinianos. Después esas reglas de fe se transformaron en credos. ¿Sí? Creo en un solo Dios, Padre, papá. Y ese credo justamente es antiherético. ¿Se acuerdan que lo expliqué? ¿Por qué un solo Dios? Porque los herejes decían que había dos dioses. ¿Por qué un solo Cristo? Porque los herejes decían que había tres Cristos y así. Todas las reglas de fe y los credos son formulaciones antiheréticas. ¿Sí? Pero después cada iglesia tiene su credo particular, o cada denominación tiene su credo particular, ¿sí? Y donde uno se ajusta o no a ese credo. Cuando no se ajusta demasiado, te lo hacen saber. O cuando no estás bien con esa forma de entender, te vas a otra denominación, ¿sí? Además de las cuestiones ideológicas, hay otro elemento, es el factor humano. Porque los cristianos son humanos. Y se equivocan. Y los pastores son humanos y también se equivocan. Entonces tenemos el factor humano al factor ideológico. Y es así, eso es el cristianismo. No hay otra cosa. ¿Qué podemos hacer contra eso? Pero es así ahora, no, para mí fue siempre así. Porque me parece que la naturaleza del cristianismo no es distinta de la naturaleza humana. La naturaleza humana es una naturaleza que quiere pensar y saber permanentemente, digamos. ¿Sí? Y bueno, en ese querer saber y pensar surgen las diferencias. A veces las diferencias son ideológicas y otras veces son relacionales, ¿no? Me peleo con él porque no sé, me dijo algo, porque ¿no? Ustedes ya saben, todos sabemos qué pasa en la iglesia, ¿no? O sea, son de forma de pensar y también de cuestiones que no nos gustan. Muchos no cristianos que asumen cargos de liderazgo en las iglesias, eso hay que decirlo también, que no son cristianos, tienen el nombre de cristianos, pero que sobre todo se ve más en el catolicismo, ¿no? Gente que está ahí, que no sabemos por qué está ahí. Bueno, también en el ámbito evangélico se está dando mucho eso, ¿no? Lamentablemente. Bien, otra característica, ¿por qué tendríamos que leer a los padres de la iglesia? Ese es nuestro tema. Primero, conocían al griego a la perfección. Tanto los primeros apologistas como la segunda parte de la patrística, ellos conocían el latín a la perfección. ¿Sí? Para ahora nosotros hoy el latín es una lengua muerta. Nosotros tenemos que ir a buscar el diccionario, qué palabra es. Pero para Tertuliano, que escribe en latín,
es una lengua viva, o San Agustín que escribe en latín, era una lengua viva, que hablaba en el imperio. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos hoy leer las escrituras, bueno, la mayoría, ¿no? Directamente del griego, porque no. Es más, si la lee directamente del griego tiene otro problema. Tiene que tratar de entender qué significaba esa palabra en el contexto en el que está esa escritura. Bueno, los apologistas no tenían el problema del contexto, del significado de la palabra. Ya sabían cuál era el significado de la palabra. ¿Se entiende? Bueno, entonces es una ventaja que ellos tienen respecto de nosotros. ¿Sí? Entonces, ojo con criticar a los padres porque se equivocaron en una doctrina, porque ellos conocían el griego a la perfección. Hoy podríamos decir que muchos de los que nos predican se equivocan en otras doctrinas sin conocer el griego directamente. ¿Sí? Porque es verdad, podemos encontrar errores en los padres. Yo no creo en la adoración angelical que creía Justino. ¿Sí? Pero hay que entender el contexto por qué Justino escribe eso. Porque Justino escribe la adoración angelical en esta apología porque está escribiendo en contra de los demonios, que son los que inspiran a los emperadores romanos, ¿para qué? Para perseguir a los cristianos. Por eso él empieza a hacer una especie de alabar a los ángeles buenos, en contra de los demonios que atacan a los cristianos. ¿Sí? No justifico, digo, es un error eso, lo que dijo Justino. Pero lo que quiero decir es el contexto en que Justino escribe eso. ¿Sí? De manera que, si ellos conocían el griego a la perfección, y además leía la Biblia de la Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, ya realizada en el siglo III por Ptolomeo, creo que merece un poco, por lo menos respeto, leerlo. Ya dijimos que no son libros inspirados por Dios como lo entendemos nosotros. Ninguno de los padres de la Iglesia, o de los apologistas, o de los escritores eclesiásticos, escribieron cosas que nosotros debamos adjuntarla a la Biblia. Como Igual hacen los algunos católicos. reclamaban inspiración. Algunos sí reclamaban inspiración. ¿Sí? Sí. Bueno, algunos que predican hoy también. Y te digo que son de menos valor los que predican hoy que lo que decían los otros. Sí, también. Ahí es una discusión que siempre yo tuve, ¿no? Yo siempre me planteo, digo, oramos por el predicador. Cuando va a predicar, digo, ¿oramos para qué? Porque ¿qué suponemos? Que Dios lo va a tomar en ese momento y que va a hablar Él. No va a pasar nunca eso, porque Dios no anula la voluntad del ser humano. El que predica va a ser siempre el ser humano. ¿Qué queremos? ¿Preservar al ser humano de error doctrinal cuando oramos? Y no va a pasar tampoco, porque en realidad, si no se preparó, no tendría que predicar directamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón de la que oramos? Siempre me preguntaban, ¿no? ¿Para qué oramos? Porque encima cuando oramos decimos, Señor, tómalo en tus manos para que no sea Él el que habla, sino vos. No, es grosero ese error. No es bíblico eso. El que va a hablar es Él. No puede ser Dios el que hable. Porque no puede anular la voluntad del ser humano, Dios. No es así. Pasa que por ahí tiene que ver, lamentablemente, a causa quizás, bueno, no voy a decir eso, pero como estamos leyendo la Biblia, que es un libro de hace 2000 años, y la Biblia está muy cargada de lenguaje simbólico, quizás el lenguaje que lee mucho de la Biblia y que no lee otra cosa, va a tender a tener esa característica. Claro, entonces, vos escuchás hablar a un evangélico, escuchás hablar a una persona que nunca fue a la iglesia, y seguramente va a ser mucho más objetiva en su hablar que un cristiano promedio que solamente leyó la Biblia y no otra cosa. Porque en el fondo, si vos le querés encontrar la vuelta a qué es lo que quiere decir cuando uno dice, bueno, que hables vos, Señor, a través de Él, en el fondo lo que estamos queriendo decir es que el contenido de lo que vaya a decir, previamente, si lo estudió o no, por lo menos que haya venido de tu voluntad o que se mantenga la verdad en lo que va a decir y que nos beneficie a nosotros, ¿no? Pero al estar cargado de tanto lenguaje simbólico, ya es inentendible para el mundo eso. Claro, pero aparte, si oráramos por eso, ¿qué estamos presuponiendo? Que en algún momento el pastor no dice la verdad. No, son símbolos, Ya sabemos que el pastor va a actuar como humano y va a hablar de acuerdo a los conocimientos que tenga o no tenga, de las experiencias que tenga o no tenga. Pero es una manera de expresar la voluntad como queremos la congregación, de querer escuchar un mensaje que venga de Dios. Y a veces la oración no es solamente hablar con Dios para un objetivo, sino
también. Exacto. Es, Sí. es que Dios nos escuche expresándonos La simplemente. oración horizontal. Claro. Oro a Dios para decir algo al hermano también. Sí. Bueno, eso es. Además, eso de, bueno, son las cosas de las iglesias, ¿no? Sí, Pero, Eso a decirle a ver, uno todos que- los predicadores están atravesados por su humanidad, pero eso no quiere decir, uno nota cuando un predicador es más espiritual, y Sí. yo entiendo que está movido por el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está viviendo dentro nuestro, el Espíritu Santo moviliza, ordena esas ideas, ayuda. Yo entiendo que es así, que cuando escucho, Y yo cuando dice un pretendo disparate escuchar. no lo tomó el Espíritu Santo. Yo lo que pienso es que está esa parte humana, pero que obviamente Dios está obrando a través de esa persona para llegar. Sí. Creo que no, Como ahora a través nuestro, porque es el mismo espíritu que tenemos nosotros. tal cual. Pero por eso digo, Pero eso ya es como que un formalismo, porque uno sabe que el pastor no va a decir nada, sabe En que realidad, va a sí. decir algo que está en la Biblia, generalmente. No, pero yo pienso que no está mal orar para que Dios lo guíe y que. Pero si Dios no lo guió hasta ese momento, Claro, ya no no lo va trajo, a guiar justo ahí porque yo le pida que lo guíe. pero no trajo preparado el mensaje. Entonces, si él no es una persona Bueno. preparada, Ahora, espiritual, ojo, que como también sea, tiene la por versión más que ore, que yo vine a hablar esto y el Espíritu me mostró otra cosa y vengo a predicarle otra cosa. ¿Nunca lo escucharon yo, eso? yo escuché, el Señor me está soplando No. tal cosa. Bueno, Y que empieza a decir algo que venía. Bueno, yo Y que de eso repente alguien del difiero, público yo- empieza a llorar porque era como que era para él. y pues, sí, pero Yo sí, en si eso- hay 100 personas, Eso cualquier es- barbaridad eso que es diga el- pastor, a mí me va a tocar. es el horóscopo eso, que estoy trabajando en el libro Claro. del horóscopo. Y sí, el horóscopo te dice, y usted se enfermará, y en algún momento te vas a enfermar, digamos. Ah, Digo, sí, no sé, yo me parece que si se prepara el mensaje mejor todavía. No creo que después en el momento que esté en el púlpito Dios le muestre otra cosa. No, Bueno, no, esa no. fue una tendencia en muchas iglesias, ¿no? A veces, hablando con mi suegro y con mi señora, que son hermanos libres puros, y mi suegro me contaba que muchas veces se juntaban y no tenían quien iba a predicar, como pasaba con los cuáqueros, ¿no? ¿Cuándo fueron los cuáqueros? 1700, Sí. 1700 más o menos. Y bueno, y el espíritu, a uno lo guiaba una cosa, a otro lo guiaba otra, al final dijeron, no, mirá, haremos con que el espíritu lo guíe a uno, Cualquier con un cosa. poco de orden, Sí, ¿viste? sí. Bueno, los cuáqueros son básicamente una especie de reencarnación de los montanistas del siglo III y también tiene mucho que ver con la iglesia de Corintios. Cuando Pablo los corrige, le dice que se levantaban todos a hablar en lengua y Claro. que pone un orden, que háblese de a uno, que uno interprete, qué sé yo. La famosa glosolalia. Pero los hermanos libres practicaban eso también. Por eso digo, sí, no, es muy... Igual, Te hago perdón, una pregunta. eso de cambiar el mensaje puede tener a su justificación quizás en algún momento, porque la iglesia es algo muy también espontáneo, ¿no? Por ahí el pastor venía preparado con algo y se dio cuenta que la iglesia estaba en otra sintonía, quizás. Y el púlpito tiene que ver con... Pero ahí se dio cuenta nada más que la iglesia estaba en otra Pero sintonía. igual Ese día, él estaba enfocado en una cosa y ese día se dio cuenta que por ahí la gente estaba en otra Puede ser. sintonía y se dio cuenta que tiene que dejar lo que estaba pensando y que tiene que abordar circunstancias, digamos, más acorde a lo que el hermano le está pasando. Pero ¿por qué no lo visita en la semana? ¿Sabe que el hermano tiene un problema? No, también. ¿Para qué va a acudir al sermón el domingo si lo puede visitar? Aparte la tarea pastoral es No, pero está bien. Pero Yo me pregunta a él, y bueno, si él en ese momento sintió, no sé, Pero ese es decir, el tema. no, Ese sentir, esa palabra la tendrán que eliminar del vocabulario. Bueno, está bien, no lo ni me sintió, extremo ni pensó loco. de que por ahí convendría, en vez de tocar este tema, tocar este otro. Y bueno, no tiene nada de malo. Ah, son cosas que Claudio, pasan. por ejemplo, a ver, para entenderme, vos cuando estudias la Biblia, cuando la lees, y la lees, bueno, aparte desde su contexto, vos tenés un montón de conocimientos, y la reinterpretás, bueno, ¿qué quiso decir acá, en este contexto, en esta situación? No sé, pero en ningún momento sentís que eso justo te está hablando a vos ahora,
de forma particular, aunque haya sido dado a Jeremías, aunque haya sido Sí, dado a una Isaías. vez que la contextualizás, sí. O sea, Sí. ¿qué valor tiene lo que Dios le dijo al apóstol Pablo para mí hoy? Claro, Sí. está bien, así. Pero, y sin contextualizarla, nunca. No porque juega a ver qué dice Dios, no. El espacio bíblico. Bueno, ¿ves? No, eso no. Yo estoy segura de que Dios te habla también de esa manera. No, yo no creo eso. Yo A ver, te habla porque todo lo que Bueno, le dice la ahí Biblia tenés está el tema bien. para tu próximo libro. No, Sí, pero, sí, sí. Pero ¿cómo haces con un cristiano que no sabe leer ni escribir, pero que nunca va a llegar a contextualizarla? Nunca Dios le va a hablar, sino. hay O va a algo. depender siempre de alguien que le contextualice la Biblia para entender la voz de Dios. Claro, que la lea, se la lea. Que alguien que se la lea o que le En diga. esa autopista te va a decir todo lo que reproduzcan de la Biblia en la boca de otro, ahí recién vas a escuchar la voz de Dios. Por eso. Es un tema ese. Bueno, pero de todos modos, el primer principio de la hermenéutica es el principio de sentido común, digamos. ¿Qué dijo, qué dice, qué quiere decirme? Pero el que quiere decirme viene después a lo último. Primero, ¿qué dijo, qué dice, qué dijo, qué quiere decirme a mí? O sea, Yo lo no estoy en entiendo. desacuerdo con estudiar de esa forma. Viste que Sí, hace sí, un tiempo sí. yo te hice también Sí, una sí. consulta y me sirve. Pero creo que es una parte muy importante, pero creo que se pierde otra muy importante también. Yo vengo de un papá que muchos conocimientos, más de 2000 libros en mi casa, era agnóstico. Agnóstico, ¿no? Era agnóstico. Agnóstico. Es agnóstico, bueno. Y me acuerdo que filosofábamos mucho, salíamos al patio a ver las estrellas, yo era chica y creía en Dios, y él decía, bueno, es una forma de interpretar. Yo decía, todo esto es imposible que no lo haya creado, y decía, bueno, es una muy linda manera de pensar, qué sé yo, bueno. Y después tenía a mi abuela, que, bueno, era cristiana, y a nivel, o sea, desde el humano podía ser vista como muy ignorante, y sin embargo, para mí tenía una sabiduría extraordinaria. Y yo he visto cosas milagrosas y maneras de cómo Dios le habló en situaciones, bueno, te puedo contar testimonios de muy fuertes, y yo dije de chica, no, digo, ahí está la verdad. O sea, por más que lo admiraba un montón a mi viejo desde todos esos conocimientos, y yo te puedo hablar desde mi experiencia personal si tu de viejo haber hubiese dejado. sido cristiano y hubiese tenido todos esos conocimientos, lo hubiese admirado. Que lo que vos admirabas de tu viejo es que no era cristiano. Tal cual, sí. Bueno, igual entiendo que a último momento él conoce al Señor, pero a lo que voy es que, no sé, a mí me pasó mucho tiempo en la iglesia donde estoy también de buscar así cómo le interpreten en la iglesia donde estaba. Así nos cambiamos. De cómo buscar todo en su contexto, estudiar todo así, lo que conviene, ¿viste? Porque después hay papás y cosas muy. Pero empecé, o sea, yo particularmente creo que los últimos años, con todo lo que nos pasó con Elías, las 3 pérdidas del embarazo, con después la llegada de él de una forma milagrosa, porque fue un antes y un después de lo que nos habían dicho, y fue tomar palabras de Dios que me había dicho en situaciones, pero de suma angustia, y no era quizás abrir así, algunas veces era abrir así, pero a veces era simplemente leer lo que iba a leer ese día y decir. Sí, yo creo que sí, que cuando te puede hablar así. Nos dijeron la situación de él es horrorosa, y nos acordamos con Johnny un texto que nos había dado, que nos había dicho, nosotros lo tomamos: el pueblo que está por nacer alabará a Jehová, no desecha la oración de los desválidos, escribirá esto para la generación venidera: el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Yo, orando en una situación desesperada, Dios me dio ese texto, y cuando pasó que nos habían dicho con él que estaba todo mal, fue armarme de una fe, pero que nunca, no lo volví a tener. Que le dije, Señor, vos me lo dijiste, yo te creo lo que me dijiste, y fue de una ecografía a otra de no encontrarle absolutamente nada, y tenía varias cositas. O sea, digo, a mí me encanta, por ejemplo, escuchar gente con tantos conocimientos. Yo me siento muy chata en cuanto a los conocimientos, que es muy, muy básica. Pero digo, si no se pierde algo muy importante. Lo escuchaba a Carlos que decía del dogma: sin el dogma no hubiéramos llegado hasta acá. Sin
sin los errores humanos, con los errores humanos, con lo que permitió Dios, hubiera llegado hasta el cristianismo porque era lo que Dios quería. Porque, Sí, obvio, sí. más Sí. allá de Sí. pero bueno. Y nada, es una forma de decir, a ver, evidentemente una vez que vino Cristo ya el cristianismo se iba a expandir hasta toda parte del mundo como sucede hoy. Pero digamos que yo no estoy en contra de lo que vos decís, o sea, yo creo que vos por ahí, sin hacer un estudio bíblico, un día agarrar la Biblia, podés leer cualquier cosa y lo que vos lees te impacta y sentís como que Dios te lo dice a vos. Está bien eso, no veo nada mal. Capaz el tema del peligro, porque es como la tensión entre la experiencia y lo que nos mantiene fieles a la Biblia. Pero capaz el problema más fuerte es cuando en el liderazgo pasa, Claro, que estoy sí. más pegado a la experiencia, Sí. que tal vez tiene esto de subjetivo de Dios. Porque Sí. capaz que yo agarro el texto que te fue re significativo para vos y capaz hoy para mí es como, lo tengo que estudiar más para que tenga un impacto. O para ella No, misma. no es para todos la misma palabra. Claro, por eso No, digo, yo ahí el creo que- peligro de esto capaz está en el liderazgo. Sí, o de hecho no verlo como algo que es que son polos opuestos, digamos, ¿no? Una hermenéutica Claro. también puede incluir que uno estudie el contexto y que Dios también le hable por medio del Espíritu, que eso es lo que la Biblia nos dice, digamos, ¿no? Y una predicación también, ¿cómo sería? ¿Solamente por las palabras que uno dice? No, Dios es el que a través de nuestra predicación, uno le predica a otro con las palabras que uno le predique, no somos nosotros los que convertimos a la persona con tal nuestras cual. palabras. Sí. Es el Espíritu que habla al Espíritu, que es lo que dice en Corintios, digamos. El Espíritu, Pero no puedes tomar lo que no tenés. Claro, Por lo tanto, tenés por que eso es preparar. importante, exactamente, es importante estar preparado para eso. Sí, eso ya lo habíamos hablado. De hecho, yo creo que Dios se sirve de cualquier instrumento. Todas las personas tienen capacidades para que Dios utiliza. ¿Sí? Pero vos lo que estabas hablando es de dos tipos de sabiduría: la práctica, la teórica, la contemplativa, la experiencial. La de Salomón es una sabiduría práctica. Entonces, la filosofía es una sabiduría más abstracta. Pues estamos entre el pensamiento judío y el griego, hay la diferencia de la abstracción, básicamente. Entonces, yo creo que hay personas como tu mamá era, tu abuela, tu abuela, yo creo que hay personas con sabiduría práctica. Mi viejo era un tipo con sabiduría práctica y no había terminado en la primaria. Mi viejo no llegó a terminar la primaria. Pero vos lo escuchabas hablar y te daba consejos que eran saludables y eran muy prácticos. Y yo creo que mi viejo aceptó a Cristo también, ¿no? Antes de fallecer. Pero digo que la filosofía es un saber teórico y contemplativo y lo que prima es la abstracción. Por eso es la diferencia, digamos, ¿no? De todos modos, ya lo dije, pero lo repito, el cristianismo no es una filosofía. Ningún apóstol escribió en términos para crear un sistema filosófico. La filosofía se incorpora al cristianismo recién en el siglo II con el trabajo de los apologistas. Porque ninguno de los primeros apóstoles, no solo que no eran filósofos, sino que ninguno predicaba filosofía, digamos, enseñaba filosofía, por decirlo. De hecho, pero tampoco, ojo, con malinterpretar algunos textos de la Biblia que parece que van en contra de la filosofía. ¿Sí? Que también pasa que los que no quieren a la filosofía, muchos lo interpretan mal, ¿no? Sobre todo el pasaje de Colosenses que dice: no vienen ustedes con huecas filosofía. En realidad está discutiendo con los gnósticos, que también están en contra del sistema valentiniano. Pero eso hay que conocer el contexto, porque Pablo dice eso. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Está diciendo que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, porque los gnósticos decían que Cristo tiene un cuerpo aparentemente humano, sobre todo Valentín. Entonces, hay que entender bien, para eso sirve el contexto, digamos, ¿no? Ahora, Lutero también se convirtió leyendo la Biblia así al azar. San Agustín también. Es más, las herejías también les pasaba eso. Valentín recibió el testimonio de un niño. Bueno, la de Valentín es poco probable, no sé, o sí, no lo sabemos. Pero digo, muchos se han convertido leyendo la Biblia por la mitad o toma y lee, ¿no? Yo creo que Dios también lo puede usar así, lo puede usar como un instrumento para decirte algo. Ahora, la habitualidad o lo propio de la apologética es la investigación y el estudio. ¿Sí? Pero tampoco tienen que ser todos los pastores apologistas, ni tampoco tienen que ser filósofos. También cada pastor tiene una congregación que merece, de alguna manera.
No sé, me cuesta ver cuál es el límite de esto que estamos hablando, porque es un límite que se va al peligro, pero por otro lado, por ejemplo, estuve en la parte de Amazonas de Bolivia. Viajamos 3 días en un botecito de madera para llegar a las comunidades. Y hay iglesias donde ni siquiera hay Biblia, la gente que vive ahí ni sabe leer, y ni siquiera el pastor, y te da una sensación de que estás en una iglesia re cristiana, y vos decís, Sí. ¿de dónde sacaron Sí, sí. la piedad, el compartir, el esperar a Jesús? Porque el Espíritu Y Santo vos sigue decís, obrando. igual, acá ojo. no hay doctrina, y cuando Igual cuando hablan, ya no estuviste te vos. parece que estuve todo un verano, 2 meses. ¿Y te dio esa sensación después de 2 meses? Sí, bueno, después Quedate hay un cosas año. como, a ver, sí, capaz que sí. Fijate un poquito mal. Me refiero a que hablaban, No, y no ya sé. notaban los abusos Sí, de sí. lugares que están tan centrados en la experiencia que se van al pasto y vos decís, che, acá esto parece Porque cualquier cosa. La sensación de iglesia perfecta todo nos dura 6 meses nada más. Cuando vamos a una Sí, iglesia bueno, sí, nueva, es verdad. Igual los yo 6 ya meses. no tengo esa No, no, ya sé. Cuando entro. Pero viste que cuando vamos a una iglesia nueva vemos que los hermanos son casi Sí, eso es perfectos. verdad, eso es verdad. Después cuando pasan los 6 meses. Carlos no dice nada, no sé. No, Eso es me verdad, interesa pero- lo que comenta él, ¿no? De que una iglesia descontracturada, si se quiere, o somos nosotros, ni que tienen las preparaciones que tenemos nosotros. Vos percibís que hay un espíritu que por ahí en otra iglesia no se encuentra. Y sí, porque lo que nosotros le damos mucha vuelta es a la teología como sistema, a darle vuelta alrededor de los símbolos, ¿no? Y el cristianismo va más allá de todo eso. A ver, hay cristianos que ni deben saber que son cristianos, porque nosotros seguimos toda una tradición que viene del judaísmo, somos judeo-cristianos. Bueno, por eso los musulmanes tiran ayer en las torres gemelas dice, listo, matamos a los cristianos. Bueno, ese es un error, porque ninguna persona puede tener el espíritu de Cristo si mata a otro. No, matamos a los cristianos en el sentido Por eso de... que es culturalmente Los probable. cristianos- Bueno, que en ahí Estados esa Unidos forma. son cristianos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos Pero no son. viven de una manera que tiene que ver por ahí con lo que están a vivir. Y nosotros con lo que tenemos, con lo que están recordando. Sí. No veo bien el ejemplo que das ni a dónde querés llegar, pero No voy al hecho de la moralidad, de las actitudes de Es vida. que lo moral- No voy a eso. sí, Voy sí. a lo cultural. es que la cultura no viene del aire. No, por eso. Por eso, bueno, entonces estamos de acuerdo. De hecho, yo creo que los valores no son meramente cristianos, porque la Biblia no dice que los valores son cristianos. La Biblia dice que los valores están en todos los seres humanos. Eso es lo que dice- Exactamente. lo que dice. Bueno, Ahora, que algunos se adhieran a algunos valores y otros no, eso es otra cosa. Digamos. Si alguien, porque como todos conocemos ateos que realizan obras de piedad o otras cuestiones, digamos, así, en ese sentido. Así que para mí, en ese sentido, los valores morales lo que hacen es que uno pueda adherir a ciertos valores, pero los contenidos teológicos o filosóficos de estas cuestiones nos libran del error. ¿A qué llamo error, digamos? Por ejemplo, otras cuestiones que se quieren introducir dentro de la fe, digamos, en este sentido. ¿Cómo podríamos distinguir si no? Y es lo que pasaba en el primer siglo. Tertuliano, más rígido que Tertuliano no existía. Cuando venían los gnósticos y le decían, ¿y cómo sabemos que el Cristo que vos predicás es el verdadero? El argumento que hace justamente es lo que preguntaba él, a través de la sucesión. La iglesia, si viene manteniendo la predicación de Cristo, nosotros tenemos la sucesión, nosotros tenemos al discípulo de Hipólito, al discípulo de Ireneo, y así hasta llegar a los apóstoles, que eran los que tenían la fuente directa del testimonio. ¿Ustedes a quién tienen? Decían los gnósticos. Claro, el eje no tenía, no por podía eso, mostrar. porque estaban girando en torno al pensamiento que tenía cada uno de los distintos puntos que podrían, pero el apóstol Pablo, como lo comenté, y seguramente me lo habrán escuchado decir, porque para mí es como un caballito de batalla, cuando habla del hombre espiritual, habla de las cosas prácticas de la vida, Sí. que uno ame a otro, que lo mienta, Sí, que sea sí. así, que sea así, eso es lo que interesa. Entonces yo cuando veo al tipo de enfrente, que tiene el fruto del espíritu, a ver, yo cuando veo un limonero,
Me doy cuenta por el limón que es un limonero. Por su fruto lo conocen. Por el fruto lo conozco. Y si yo el tipo de ahí enfrente veo que es un tipo que vive en orden, que ama a su familia, que trabaja, que es bueno, que no hace el mal, y si tiene ese fruto, ¿a qué árbol va a estar ligado? Bueno, pero no es lo que dice Pablo, pero... Sí, es lo que dice Pablo. No, Igual no, Pablo- ¿para qué vino Cristo? ¿Eh? Yo reconozco, estoy de acuerdo. No es lo que dice en Pablo, ese porque en un sentido. momento Pablo habla de eso y dice que el hombre por naturaleza va a seguir lo que es la ley. O sea, está la imagen de Dios en el hombre como para que el hombre tiene un poco de luz, la siga. Es simplemente ese hecho. No, pero es lo que quiere rescatar Carlos más allá de la, Si es un obrar cristiano. la sabiduría práctica. Pero lo que pasa es que yo no lo, discúlpame, Claudio, Sí. yo no lo asimilo a una sabiduría práctica, sino que lo asimilo al Cristo, como diría Goff, al Cristo no explícito, al Cristo implícito. Es decir, ese hombre actúa Sí, sí. así porque Cristo está actuando en él. Sí, está bien. Aunque no sea cristiano, no sepa que es cristiano. Porque hay un Cristo Bueno, explícito que es el que manejamos eso es nosotros. eso es justicia. Acá ve lo que dice, acá ¿No? está escrito, esto, lo otro, levante la mano. Ese es el Cristo explícito. Pero es Justino eso, lo que vos decís. Bueno, ¿te acordás que lo vimos? No sé. Eso de la semilla ingénita está Sí. del sí. verbo está en toda la humanidad. Exactamente. Exactamente. Pero no toda la, o sea, los valores morales están en toda No, la humanidad. no me refiero a los valores morales, yo me refiero a una vida distinta. La moralidad No es una, Bueno, pero simplemente es una- los valores morales, por supuesto. La que vida, incluir. claro, lo que vos me decís, la vida distinta se desprende de valores morales. Vamos a decir en ese sentido que los valores morales se encuentran en todas las personas, pero no todas las personas, vamos a decir así, viven de acuerdo toda la vida a esos valores morales. Y de hecho por eso es que Bueno. tiene que venir Cristo, digamos, en ese sentido. Pero, Si no, cualquiera que sea una buena persona y hiciese todo lo que la vida pero estaría bien, digamos. el que es una buena persona no es una buena, salvo que ustedes me digan, la cultura influye de tal manera que lo hace una buena persona. Yo no creo en Es que eso. ¿no? eso de alguna manera sí es real porque el cristianismo modeló una sociedad a través del dogma en el cual quizás muchos hijos y muchos chicos fueron educados de determinada manera y después no fueron creyentes de intelecto, de doctrina, de dogmática, pero sí fueron cristianos de práctica. Pero su corazón por el Cristo no estaba. Entonces de esa manera, por ahí, la reforma también le pasó, Pero está. modeló una sociedad o culturalizó, digamos, un sector del mundo para que viva de determinada manera, pero no necesariamente por eso es cristiano en el corazón, como diría Pablo. Los Como dice circuncidados. Kierkegaard, ¿no? Hay que llenar el cristianismo de la cristiandad. Claro. Hay Entonces, que recristianizar. Eso está patente en la sociedad hoy también. Por eso el ejemplo que te daba de los musulmanes, cuando miran a Occidente, dicen, tiramos una torre con cristianos, porque para ellos el cristianismo Bueno, modeló sí. la sociedad occidental de esa manera. Sí, pero no quiere decir que ellos tengan razón. No, es simplemente no. una observación. Sí. Simplemente estoy diciendo que como la mirada muy demasiado grosera de eso, ¿no? O consideramos también que el cristianismo postula que la salvación no es por obras tampoco, ¿no? La salvación es por gracia a través de la fe, por medio de Jesucristo, digamos. Esa es la distinción que nos distingue, creo yo, de las distintas religiones. Todas las religiones dan una forma de moralidad, pero dan una salvación a través de obras, de méritos, etc. El cristianismo se distinguiría en ese sentido, creo que por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que creo que dice en Romanos. No, en Efesios. es la fe simple, encima. La fe del, como en eso lo que dice Tertuliano es lo que vos decís, Carlos. Es la fe de la persona del taller, la fe de la persona que está en un taller en la plaza, dice Tertuliano, es la fe simple, lo de lo sencillo del corazón. Es la que justamente. Cuando Jesús le dicen que cuando, no tengo bien el pasaje, pero cuando Jesús dice que lo vamos a encontrar dando un vaso de agua. Ah, sí. Es fuerte eso, porque a veces asociamos que la salvación es por la fe al sistema de doctrina donde te convertís. No. Y si no estás No, ahí, porque, es la fe que tiene que ser Exactamente. pulida, Porque la fe ¿la fe en qué? del ladrón, La fe en Jesús. la fe del ladrón no Claro. tenía nada que ver con ningún sistema de. Claro. El ladrón que murió al lado de Cristo, Claro. Dios miró el corazón, una fe simple,
y no tenía nada que ver con ningún cuerpo Me doctrinal. parece que Jesús planteaba una fe no en algo que sepas decir, sino una fe que Más práctica. por la convicción que tenías No, te no. llevaba a hacer algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos, lo que dice Carlos. El Cristo habla del cristianismo práctico. El cristianismo práctico, no hay nada de teórico ahí. Yo ahí difiero en el sentido de que antecede la fe a las obras, digamos. ¿En qué sentido? Alguien que llega a la fe, recién ahí comienza a hacer obras cristianas, porque eso es lo que dice Efesios, digamos. Porque por eso si uno dice no es por obras, digamos, no es por buenas obras. No, pero por ahí Carlos digamos. dice que una persona puede hacer Sí. obras cristianas sin saber que está haciendo una obra cristiana. Sí, eso sí. Y eso sí lo puede hacer. Claro. A ver, cualquiera Pero que eso hace no algo es por un salvación. prójimo, sea o no cristiano, tiene una actitud cristiana. No, lo que yo entendí que Carlos está diciendo que esa persona es cristiana. Mirá, Ah, si por eso por eso yo le apelaba a lo de Justino. O sea, Justino diría lo que dice Carlos de alguna manera. Porque la semilla del verbo fue desparramada en toda la humanidad. Por eso hay cristianos antes de Cristo, decía Justino. Pero esos cristianos que son antes de Cristo son aquellos justamente que ya tienen la semilla ingénita del verbo, porque fueron creados por el verbo imagen y semejanza. Porque para muchos de los padres el que actúa siempre en la economía de la salvación no es Dios, es el verbo. El verbo está presente en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Esto es Por eso parte- yo muchas veces, y sé que es muy complejo, y yo tampoco lo manejo, ¿no? Pero nosotros somos jesucristianos, esto también lo he comentado, ¿no? Es decir, nosotros ponemos todo el énfasis en Jesús, pero en realidad el énfasis está no en la persona de Jesús, sino en Cristo, en el Verbo. Ese es el que... Claro, el Cristo, el ungido, digamos. ¿Sí? El Cristo, no La el Jesús. figura. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Está bien, está bien. En la persona de la Trinidad, si se Sí, quiere, ¿no? sí, El sí. que estaba con él, con Dios, al principio. Está bien, está bien. Bueno, entonces está bien. Yo creo que es una sabiduría más práctica, el cristianismo es pura práctica. Es lo que dice él, un gesto, hacer algo por el prójimo. El texto que vos decís es cuando lo hicieron por mí, cuando lo hicieron por uno de tus pequeñitos. Claro, que se pregunta cuándo hice algo por vos. No, eso no hay ninguna duda, en eso estamos todos de acuerdo, no hay ningún sistema filosófico en la Biblia no es un libro de filosofía, de hecho... Pero lo difícil de ese texto es que Jesús lo está aprobando y la persona que está siendo aprobada dice, ¿y cuándo hice algo por vos? Claro. O sea, capaz que hasta podés decir, lo conocía como decimos, aceptó a Jesús como persona. Porque se sorprende, ¿cuándo hice algo en tu nombre? Claro. Y cuando hiciste algo por él, no necesitaba, no sé, Jesús a veces era como muy pegado a Pablo y a veces decía cosas que vos decís. Y aparte Jesús como Sí, buen rompía judío cualquier- era muy práctico. Por eso hablaba en parábolas, señalaba el lirio A del ver. campo. Algo más prosaico. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos un café ahora o al final? Me faltarían 4 conceptos más. ¿Qué hora es? 8, y si me dan 30 minutos más, yo termino. Si querés, paramos ahora. No quiero ustedes, no, lo mismo. Mandale bien rápido para mí. Le vamos Y después charlamos todo con la comida. Quiere guardar en la heladera. No sé. Lo dejamos ahí. ¿Qué cosa? Los sanguchitos que están ahí arriba de la mesa. Yo en 30 termino y después comemos algo. ¿Sí? Tomamos algo. Si no pasa nada, bueno. Pero bueno, mirá, Carlos, yo dije en 30 termino, son 14 diapositivas y estoy por la 8. Cuando vos sabés que mis power tienen de 30 para arriba, que nunca termino, ¿viste? Si son 100, no sé. Bueno, no, esta es que poquito porque sabía que el tema meritaba que discutamos todo esto que estamos hablando, Yo lo justamente. padecí en las clases. Sí. Vos tenés que hacer power de 7, 8 diapositivas. nada más. Sí, pero nunca termino un tema, yo ese es el problema. ¿Qué entra en el parcial? Los PowerPoint tenían 700 diapositivas, eran 40. Porque hay libros enteros que no PowerPoint. Bueno, terminamos media hora, ¿me parece, Carlito? Sí. Y después comemos más tranquilo y hablamos de cualquier cosa, de lo que se le dé la gana. Bueno, el tema es este, el conocimiento del griego, ¿por qué era fundamental? No solo porque entendían la Biblia en griego, en la Septuaginta, porque conocían los sistemas filosóficos que ya circulaban en el siglo II. Y los sistemas filosóficos que circulaban en el siglo II obviamente estaban escritos en griego. ¿Pero qué circulaba? ¿Todas las obras de Platón? No. En el siglo II circulaban algunos textos de Platón. No se habían descubierto todas las obras todavía.
Hay que esperar hasta entrar a la Edad Media para tener todas las obras completas de Platón. Pero los que circulaban los conocían. Por eso el conocimiento de griego les permitía leer las obras de Platón. De hecho, Justino leía las obras de Platón. Por eso pudo haber escrito después la famosa Apología. Y el diálogo con Trifón, que él, ahí en el diálogo con Trifón, él cuenta su conversión del platonismo al grispá. Justino ahí cuenta su conversión, pasó por distintos estadios filosóficos. Justino conoció la filosofía de Platón, conoció la filosofía de Aristóteles, ¿sí? Después se convierte al cristianismo. Entonces, la importancia del conocimiento de griego que tenían ellos y no tenemos nosotros era doble: conocer la Biblia en griego y además conocer los sistemas filosóficos. De hecho, yo no leo a Platón en griego, yo leo traducciones al español de Platón. Es lo mismo que leer a Platón en griego y no. Si bien las traducciones son lo más fiel posible, que yo, le quiero decir que yo estoy en desventaja de Justino, que leía ciertos textos de Platón en griego y yo no. La imagen mental que tengas al leer a Platón vos no va a ser la misma que la que tengas Para nada. padre de la iglesia. Para nada. Y además dudo que lo que interpretaba Justino de Platón, de acuerdo a los textos que tenía, sea exactamente lo que Platón pensaba. Porque la mentalidad que tenía Justino no era el conocimiento de Platón en base a todas las obras de Platón, solo a las que circulaban en el siglo II. ¿Sí? Es un detalle. Pero digo que yo me encuentro de ventaja totalmente con muchos de los padres y escritores bíblicos de estos siglos. Bueno, lo que va a pasar a mediados del siglo II es que se cambia la lengua, ya el griego koinés se empieza a abandonar y surge el latín, se empieza a imponer el latín. Y ahí aparecen los padres latinos, ¿sí? Cipriano, bueno, el Tertuliano no es padre porque el Tertuliano lo sacaron porque justo ahí, bueno, porque se fue de la Iglesia Católica y hoy no es considerado ningún padre, es considerado un escritor eclesiástico, ¿sí? Un apologista, digamos, ¿no? Pero digamos que uno de los que inaugura el latín como texto apologético es Tertuliano, ¿sí? Le sigue Cipriano, le sigue Lactancio, los tres escriben en latín. Bueno, la cuarta, no tenían Biblias prácticas de uso personal. ¿No tenían qué? Biblias, los primeros apologistas no tenían Biblias prácticas de uso personal. Podríamos decir que los que sí tenían Biblia fueron los apologistas del siglo V, VI y VII. No tenían en su memoria que en ese tiempo... Eso es lo que pasaba, que repetían versículos, que memorizaban muchos versículos y a veces los citaban mal. Le atribuían a Isaías algo que había escrito Ezequiel, por ejemplo. ¿Sí? Porque no tenían todos los textos en la cabeza. Los tenían en la cabeza, pero no tenían todos los textos. Pasa en el Nuevo Testamento también. Sí, y pasa hoy, aunque nosotros tengamos la Biblia, a veces le atribuimos lo que dijo uno al otro, pero ellos... Sí. Otra cosita. Sí, Carlito. Para tomar el café, la Coca-Cola, todos salimos al fondo mejor. Lo que vos quieras en tu casa, lo mandás vos. Para no estar acá. Mirá lo que te dijo. Hoy mandás como no mandás nunca. Hoy es el día que vos mandás acá. Así que como vos quieras, no tengo problema yo. Bueno, hoy sí tenemos Biblia, todos, hasta en el celular las tenemos, ¿no? Digo, también nos equivocamos a veces y tenemos Biblia. Imagínense ellos, por lo menos hasta el siglo IV, los primeros apologistas no tenían Biblias. Aparte no tenían papel, porque el papel que tenían ya era el pergamino, que era los códices escritos de los dos lados, pero recién en el siglo II se empieza a usar más el pergamino, digamos. Primero era el papiro, y eran esos famosos rollos que pesaban más que... ¿Quién los tenía aparte? Los rollos. Supongo que en los palacios que había, en los lugares, no sé. Claro, pero no los cristianos recién convertidos. Claro. Y el que sabía leer también. El que sabía leer también, tal cual. Entonces es muy importante. Ahora, ¿Las cartas cómo se...? Bueno, las cartas eran como... las cartas igual eran en papiro. Las primeras cartas fueron en papiro. Eran códices más pequeños, porque las cartas eran más pequeñas, digamos. A ver, la carta de Pablo tiene 3, 4 páginas cada carta detrás. Salvo la de Corintio, que son más largas, pero las otras epístolas son cortitas. Bueno, pero ¿por qué tienen que hacer un canon? ¿Por qué tienen que empezar la idea de un listado de libros que se ajusten a la norma o medida del querigma, digamos, de la proclamación apostólica? Debido a que, bueno, el que impulsa el canon fue Marción. Ya lo hablamos, creo que... Te iba a preguntar si vos estabas seguro que íbamos a llegar en 15 minutos con ese tema que estás poniendo. Sí, no, sí. Yo
Históricamente, dijo, en 7 diapositivas termino. Una diapositiva. Con lo que mía dijiste puede recién, ser. dije que Sí, acá no, no. esto se puede ir para Igual- Silbato. De Marción no voy a decir mucho porque a Marción le dedicamos un café filosófico, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de las antítesis y todo eso. Y el canon. Pero, no, del canon. Por eso. Pero sabemos que el canon se termina digamos, de establecer recién al principio del siglo V después de Cristo. ¿Sí? O sea, pasaron casi 5 siglos, 4 siglos desde que surge el cristianismo hasta que hay un canon definitivo. ¿Qué canon? El canon que se determinó oficialmente. Después hay otros cánones. De la Iglesia Católica. Claro, de la Iglesia Católica. Después hay otra forma de entender, ya hablamos que había libros que hoy no son canónicos y que lo fueron en el siglo I, la de Agé, la del Pastor Hermas, que estamos leyendo con ellos dos, el Pastor Hermas, ¿sí? Son libros que existían, que se consideraban canónicos, ¿sí? Que fueron citados por otros padres, como Ireneo de León los cita, el Pastor de Hermas lo cita Ireneo de León contra los herejes también, porque ahí dice el Pastor de Hermas que el mundo fue sacado de la nada, ¿no? Entonces, Marción viene a despertar a los cristianos de alguna manera, ¿no? Che, ustedes tienen textos desparramados, pero no hay ninguna lista oficial. ¿Y quién elabora la primera lista oficial? Marción. Y deja fuera lo que se le da la gana. Todo lo que los libros de genealogía lo deja fuera, porque ahí tendría que hablar del nacimiento humano de Cristo, y él estaba negando el nacimiento humano de Cristo, ¿sí? Pero bueno, no me voy a detener en eso porque ya lo hablamos del café filosófico. Pero sí lo que es importante es que no tenían Biblias, como tenemos la Biblia hoy. De hecho, la palabra Biblia es una palabra latina. Biblia es una palabra latina que se traduce, la traducción al latín la hace Jerónimo, siglo IV, y nosotros antes se decían los libros, las escrituras. O sea, se pasa de un plural masculino a un singular femenino. De los libros pasamos a la Biblia, porque pasamos del griego al latín, ¿sí? La Biblia para nosotros es todo un conjunto de libros, justamente, ¿sí? Bueno, pero al no tener Biblias, tenían distintos libros, y algunos decían que este libro era como canónico, inspirado, lo tomaban como canónico, y otros decían que no, ¿sí? Bueno, Marción los despertó un poquito para que se apuren con los libros. Otra cosa, cuarta característica, citaban de memoria. Al no tener Biblia, citaban de memoria. Y viste que vos recién, Brian, citaste un texto de memoria a pesar de que tenés Biblia y ya lo leíste y no te acordabas bien. Claro, Imagínense en ellos, claro. ¿qué se iban a acordar si citaban de memoria? ¿Sí? Igualmente, en esa época, hoy manejamos un caudal de información muchísimo mayor que en esa época. Sí. Era más fácil recordar en esa época sin tanta información en la cabeza que hoy. Sí, pero... Quizás lo que se proponían recordar no lo tenían que recordar con cierta fidelidad, yo me acuerdo. Sí, Tal cual, tal cual. No, justamente, está muy bien lo que decís. No les importaba tanto la fidelidad como lo que querían decir. Por eso no crearon grandes sistemas teológicos, porque a ellos les importaba llegar con la enseñanza. Además no tenían que predicarle a los cristianos. Tenían que llegar con el evangelio y el querigma a todo el mundo, y no había cristianos todavía. Era todo un proceso de... Muy bien. Entonces, mezclaban un versículo con otro, confundían un autor con otro autor. ¿Sí? Esto lo vamos a ver a menudo cuando leemos algunas obras. Bueno, yo lo que le dije recién, algunos cristianos hacen lo mismo hoy a pesar de tener la Biblia. ¿Sí? No, pero me parece muy valioso lo de esta gente que podemos decir como que cometían errores, pero por abrir brechas en lugares re complicados. Tal cual. Que hoy haríamos lo mismo. Si yo quiero, no sé, discutir con alguien del nivel intelectual, y voy a meter la pata, pero como con un intento de... Sí. O sea, la actitud me parece como re... Tal cual. Bueno. Recuerden que no es que Tertuliano estaba escribiendo en corta de Justino, porque Justino tenía otro tipo de cristianismo. Claro, y contra gente como de un porte... Exactamente. Siempre apuntan a defender el cristianismo frente a paganos y herejes. Bueno, otra característica, sus escritos no eran resultado de doctrinas consensuadas. Por eso Justino piensa de una manera y Tertuliano piensa de otra. No es que escribían porque consensuaban entre todos los intelectuales cristianos, y uno vivía en una parte y el otro en la otra, y no se podía ni por avión, no existía nada de eso. No, eran el resultado del enfrentamiento que tenía cada intelectual con el entorno en que vivía. ¿Sí? No había consenso doctrinal.
Por eso hay diferencias doctrinales entre los apologistas. ¿Sí? Muy bien. Acá yo le puse el fruto de la impronta interpretativa de cada intelectual. Cómo cada intelectual entendía e interpretaba los textos que tenía a mano, ¿no? Y los oponentes siempre fueron el judaísmo, el paganismo griego y romano y las crecientes herejías. Siempre fueron los oponentes de los primeros cristianos. Estoy bien con la velocidad. Ahora ahí va. Está bien, va Vamos que bien. voy terminando. Bueno, 6. Los primeros apologistas nos acercan más al tiempo del ministerio de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron casi contemporáneos de las cosas que dijo e hizo Cristo. Y no voy a decir más nada, voy a la última característica, vieron que termino pronto, constituye la tradición de la fe cristiana. ¿Sí? O sea, tenemos una tradición gracias a que ellos nos dejaron un legado de textos que nosotros podemos leer hoy. Casi todos. Al español no está todo traducido todavía. ¿Sí? Porque todavía hay cosas escritas en latín que no se encargan de hacer ese trabajo. Bueno, Ciudad Nueva es una editorial que se encarga de la traducción del libro de patrística y demás, pero hay mucha traducción al inglés, en inglés casi está todo, pero nos faltan todavía algunos textos a nosotros. Son, imagínate, cientos de textos, ¿no? En 7 siglos, en tantos escritores eclesiásticos. Nosotros, con nuestro grupo de patrística, alguna vez pensamos terminar de leer todos los textos. Dijimos que tenemos que creer en la reencarnación para leer todos los textos, pero bueno, entonces la tradición es importante, ¿sí? Ya dije, no es para decir que es inspirada por Dios, pero sí es importante para decir, bueno, pero vos qué crees. Bueno, yo creo lo mismo que Justino del siglo I, que Cristo resucitó. ¿Y vos qué crees? Bueno, yo creo lo mismo que San Ignacio. Y yo creo lo mismo que Policarpo. ¿Y quién fue Policarpo? Bueno, Policarpo fue discípulo de Juan. ¿Y quién fue Juan? Y el apóstol elegido por Cristo. O sea, tenés una tradición. Las dos palabras que utilizan los padres son la tradición y la sucesión apostólica. ¿Sí? La didoqué, ¿sí? Y la paradosis. O sea, la tradición y la sucesión apostólica. ¿Ya? Con eso trataban de refutar a las herejías, que no tenían ni tradición ni sucesión. Cuando, como dice el Tertuliano escribe contra las herejías, dice, ustedes no tienen cómo mostrar los antecedentes de su fe, que son cristianos, y tampoco tenían sucesión de obispos, porque después de Valentín, el que le seguía a Valentín no pensaba lo mismo que Valentín, era otro hereje, que pensaba de otra manera, ¿sí? Generalmente en los siglos II y III el cristianismo mantuvo, como dice él, las ideas más importantes, porque en otras ideas también no pensaron igual los cristianos. Digo, el que le sucede a Cipriano en Cartago, Lactancio no piensa igual que Cipriano en muchas cosas, pero en las ideas fundamentales, que Cristo resucitó, que las dos naturalezas, ojo, las dos naturalezas, la Trinidad es algo que se aprueba en el Concilio de Nicea, recién en el siglo IV, 325, la homoiosis, o sea que Cristo es de la misma sustancia, esencia, naturaleza, se aprueba en el siglo IV. El carácter connatural, coeterno. Eso para refutarlo a Arrio, ¿no? Porque para refutarlo a Eusebio de Nicomedia, que era el brazo armado del arrianismo, que es el que se presenta contra la doctrina de Alejandro, de Atanasio, y el que defendía al cristianismo ortodoxo, digamos, ¿no? Eso lo tenemos en los libros, los discursos contra los arrianos de Atanasio, los 3 libros. Aunque incipientemente ya Pablo venía combatiendo cuestiones como Sí, el gnosticismo, sí. cuando él menciona en Colosenses 2:9 Sí, que dice en él habita corporalmente Sí, toda la sí. plenitud de la Por eso hay un gnosticismo incipiente cuando yo digo que ya está en el siglo I. Juan, ¿no? Juan también. también, Sí. cree que va a venir en carne. Ese es un anticristo. Tal cual. Hay que ver también qué Juan es y si es Juan, bueno, sí. Puede ser un Juan posterior a la era apostólica también. El Juan de las epístolas. Sí, puede ser, pero ¿sabés que no pensaban los padres que se lo atribuían a las cartas a Juan? Y yo confío más en la autoridad de los padres que los filólogos actuales. No, está bien, pero digamos, puede haber ahí también, pensá que como decís vos, son libros nada más que llegaban a la mano, no podía ser
un análisis histórico y hoy, No, Hoy- eso es bueno. hoy, si bien no se puede, hoy tenemos más herramientas. Sí, tenemos más herramientas, pero también las herramientas pueden desvirtuar el contexto. Sí. Ojo que Popper, que es el falsacionista más importante, dice que él habla de la carga teórica del observador. O sea, el observador no es neutral en el proceso Claro. que observa. Hay una carga teórica previa, o sea que de alguna manera puede llegar a encontrar lo que quiere encontrar, digamos, ¿no? Así que no sé eso. Yo creo que la autoridad de la fuente, los primeros escritores eclesiásticos la sostuvieron siempre, porque les servía a ellos para mostrar que el cristianismo hundía sus raíces en toda la tradición del judaísmo y que no era que había sido surgido de la nada, como se lo quería pintar, no era una secta ocasional, sino que tenía sus raíces en toda la relación que Dios empieza ya desde Adán, ¿no? Después con los patriarcas hasta llegar a... tenía todo un trasfondo, digamos. Bueno, Claudio, y ahí en Colosenses, no, Robert, yo te Sí. mencionaba recién, justamente hablamos de la importancia de entender el griego. Sí, ¿No? Ahí en griego está diciendo Pleroma. pleroma, Sí, que- habita toda la en él habita todo. El pleroma es el mundo superior de los valentinianos. ¿Te acuerdas del pleroma? Que estaba compuesto de los famosos 30 iones impronunciables. Pleroma es la plenitud. Lo que en ese pasaje que dice Pablo, en él, en Cristo, habita toda la plenitud. porque en él habita En corporalmente. su propio cuerpo. Ahí está hablando de las dos naturalezas. digamos, Exactamente. en ese sentido. Eso me parece que a mí ese es un pasaje bastante claro para... Está bien, se puede formular, como decimos después, que se establece en base, vuelvo a decir, a una reacción por cuestiones que ya son cristológicas, que se dan en el siglo II, pero creo que ya hay doctrinas o que se vienen formulando o se vienen manteniendo y que después, bueno, se establecen en dogmas, con concilios. digamos, en ese Exactamente. sentido, digamos. Sí, sí. Igual ese pasaje es para refutar el valentinismo. Porque cuando dice en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, está diciendo que en el propio cuerpo está Dios en su totalidad. Y justamente lo que negaban los valentinianos era el valor del cuerpo, justamente. Porque el cuerpo era malo, porque el cuerpo era justamente la cárcel del alma, como decía Platón. Porque recuerden que el valentinismo era de matriz platónico-pitagórica, y ambos, Pitágoras y Platón, negaban el valor del cuerpo, digamos, ¿no? Paradoja del mundo en que vivimos, hoy hay culto al cuerpo, cirugías estéticas, lo más importante es cómo te vendés, te dicen, ¿no? Es más, cristianos que te dicen, no, te tenés que vender de esta manera. A mí me han dicho que no me sabía vender bien. Me han dicho de todo. Claro, es toda una especie de cultura del cuerpo. Que Pitágoras y Platón odiaban, despreciaban el cuerpo, estamos en otro paradigma que nada que ver con esto, ¿no? Bueno, nada. ¿Se bañaban? ¿Quién no? Poco. Yo creo que se bañaban poco. Pero también la cuestión de, no sé, habría que investigarlo bien. Hay buenos libros sobre las cuestiones prácticas de la vida de los primeros cristianos, por cuestión de que no tenían acceso a lo que nosotros tenemos en la ducha, No, seguramente. no tenían los accesos que tenemos hoy, ¿no? Y la potabilidad de esa agua que También. era muy preciada. Ni tenían los recursos. Imagínate que los primeros cristianos fueron esclavos del Imperio Romano hasta entrado al siglo IV. Claro. O sea que tampoco tenían recursos. A ver, después cuando Constantino unifica la iglesia con el Estado, ya empiezan a surgir los cristianos con gran poder económico. Sí. Ya tenía estatus el cristiano. Ahí ya tenía estatus. Valía la pena. Eran los Exactamente. proveedores del Estado que hicieron cristianos. Exactamente. Bueno, chicos, gracias por estar en el último café. Vamos a ver si el año que viene nos juntamos. Si no logro juntarnos en la iglesia, porque últimamente no quieren, qué sé yo, por ahí podríamos juntarnos así en una casa de cada uno, una vez por mes. O bien, si yo hablo con Juan Pablo, me va a dejar juntarnos de vuelta ahí en la iglesia Puerta Abierta, ¿no? Pero no sé si tengo muchas ganas. Prefiero juntarnos en nosotros así en la casa o juntarnos en la iglesia donde voy, que creo que estaríamos mejor. ¿Sí? Pero lo que no quiero que pase es que otra vez con los Meets, ya no, el año que viene, claro, otra vez virtual no, porque además no tiene se pierden muchas cosas en la virtualidad, ¿no? Así que, bueno, la idea de la propuesta para el año que viene era trabajar por ahí, nos metemos en alguna secta más moderna, le había dicho a Carlos yo, por ahí la Rosa Cruz, la New Age, la ciencia cristiana, sectas más modernas, siempre desde el punto de vista filosófico, conocer lo que piensan, pero
también conocer filosóficamente cuáles son las bases de estas sectas. ¿Sí? Por ahí vamos a entrar por ese lado el año que viene. Vamos a meternos por ese tipo de doctrinas. ¿Sí? Así que...